Suscríbete a La Panterita. Para cuando el dengue se mete con las ganas de jugar con nuestros chicos. Cetamol es Paracetamol 500. Para el dengue, para la fiebre, para el dolor de cabeza, para los que más cuidamos. Cetamol 500 también en su práctica presentación polvo efervescente sabor durazno. Es un producto de laboratorios Indupar Cisas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. Mi abuela compró esa licuadora cuando recién se juntó con mi abuelo y se fueron a vivir juntos. Después fue el primer regalo que le dieron a mamá cuando se casó con papá. Ahora, 25 años después, me toca independizarme. Y mi mamá, muy emocionada, me dijo: cómprate bien, nomás ya otro de Alex, porque este es mío. En Alex todo dura más. Te ofrecemos marcas de calidad y a un buen precio. Alex, porque mereces lo mejor. Son las 11:30, momento de irnos, ¿les parece? Sí, muy bien, señor. Ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Hasta mañana. Chau, chau. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Delasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Tuviste fuerte, niño? ¿Sobre? Olimpia. Primer tiempo. En realidad que Olimpia no jugaba nada primer tiempo. Espera. El gol y nada más. Poquito. Tuvo la gracia, no sé. Casi le metí a Dios, pero no tiene nada que ver Dios aquí. Tuvo la gracia de que se durmieron en el fondo de Nacional y llegó el gol de Antolín, porque fue un empejismo ese gol en todo el partido. No mereció ni siquiera eso, pero llegó al gol. Después, en el segundo tiempo, despertó en base a centros, algo de Delis, pero es un recomenzar. Volvió a foja cero Olimpia, tiene que arrancar de vuelta todo. ¿Cómo se arranca, no, Denis? Y es difícil. Así como describió Niño, así fue el partido de Olimpia. Realmente una lástima verlo jugar de esa manera, principalmente el primer tiempo. Sin ideas, agrupándose atrás, sin agresividad en la marca, tampoco tuvo contragolpe. Empezó los primeros 10 minutos más o menos bien con Silva por derecha. Comenzó bien, sí. Esos primeros 5 o 6 minutos, sí. Y el que no se asentaba en la cancha era Nacional, que perdía fácil la pelota ante la presión, pero después se apagó Olimpia. Fueron 5 o 6 minutos, sí. Y quedó allí. Es más, ese gol de Antolín yo creo que no era merecido en ese momento para Olimpia. Se dio por era un castigo enorme para Nacional, que dominó, después de esos 15 minutos dominó a placer el juego en el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo fue más de garra, de empuje, sin ver un buen fútbol y un poquito de derlis. ¿Cómo podés ordenar un equipo? Como vos sos técnico, ¿cómo ordenás un equipo? Una lástima para Olimpia, una felicidad para el rival.
Sí, Caramba. claro. Sí, claro. Para Olimpia puede ser una lástima verlo así, para el rival una felicidad, para todos los otros una felicidad que Olimpia siga así, porque Sí, sí, sí. siempre un serio candidato al título. ¿Cómo se ordena el equipo, Denis? Y Olimpia tendría que haber jugado este partido como terminó jugando o como empezó jugando frente a Libertad. Pues esa fue una ficción. Pues sí. Y si de... Y ayer nos dimos cuenta que... Una ficción, vos de... Pero de- ahí de- cambia. No, no. Claro, Bueno. tema para debatirlo. ¿Cómo Sí. te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo te va, Carlos Arrua? Gracias a Dios, muy bien. Después de la victoria de ayer, creo que todo se pone mejor. Así es, y independientemente al gol, queremos saber cómo yo no digo que lo ventiles, pero se vio un equipo muy ordenado, el de Nacional, moviéndote vos con instrucciones precisas de Hernán Rodrigo López en función de medio campo y atacar. Ahí veo un trabajo muy ordenado del técnico y ustedes son muy disciplinados. Así mismo, toda la semana entrenamos de esa forma, de cerrar bien todas las líneas, recorrer bien de lado a lado, y creo que salió bien por momentos, y por momentos también pudimos atacar de buena manera. Y atacaron de buena manera. ¿Lo tuyo específicamente cuál fue? ¿Me puedes repetir, por favor? Tú te vimos en la media cancha, después te vimos soltar como a ver qué hace Olimpia y nosotros nos movemos. ¿Cuál fue el mensaje inicial? Porque primero tuvo Silva, primero atacó Olimpia, hicieron un estudio de mercado, a ver qué pasaba en la cancha, y ahí se fueron. Así mismo, lo mío, por ejemplo, era tratar de cerrar bien atrás de Cristian cuando la jugada estaba del otro lado. Y cuando tengo la pelota, lo que siempre me pide el profe, que es generar juego y también llegar, que es un poquito más difícil por la distancia que donde estaba jugando, pero igual hay que llegar, y creo que llegué bien y pude hacer el gol. Claro, con Carlos Correa, te vimos en un terreno un poco reducido, yo le dije a los compañeros, una cancha muy estrecha para vos, una movida inicial muy meticulosa, y después te soltaste. Así mismo. También el rival se nos vino un poquito arriba con centro, con pelotazos frontales, y por momentos se complicó mucho jugar, más que nada en el segundo tiempo, pero creo que supimos sobrellevar eso y sacamos un buen resultado en una cancha importante. Carlos, ¿hace cuánto que te hace jugar así en esa posición o fue una de las primeras presentaciones? Yo por lo menos en lo personal no estoy recordando algún juego similar, por ahí nos refrescas la memoria a un otro juego donde hiciste esa función similar de acompañar el trabajo de Riveros en la marca y también después de desdoblarte en ataque. Y la última vez que jugué en esa posición fue contra Libertad, en nuestra cancha, y ganamos también 1-0 de Sabache. Y en el debut de Rorro, yo había jugado en esa posición con Topo Cáceres. Con Topo. Cuando él había llegado a Nacional, y jugué de doble 6 con él, y había anotado mi primer gol también en primera, ¿sabes? Y dadas las circunstancias, te adaptás por tu versatilidad, velocidad en esa doble función. Pero si te doy a elegir, ¿querés estar un poquito más suelto arriba con libertad de acción ofensiva o también esta situación defensiva? Yo creo que eso depende de cada partido, porque cada partido es diferente, y en algunos partidos no hay espacio, y en los partidos que capaz no hay espacio, yo preferiría jugar ahí de doble 6, porque voy a tener mucho más contacto con la pelota que arriba. Pero cuando hay espacio, como por ejemplo en el partido contra Cerro, en el primer tiempo voy a elegir siempre jugar de media punta. Carlos, y contanos sobre la jugada del gol, contragolpe rápido, te soltaste vos abierto al lado derecho y era como que sabías que ahí tenías que poner la pelota para que se haga imposible para Aguilar, termina dándose en 2 toques la resolución. Sí, así mismo, yo antes de recibir la pelota ya tenía claro lo que iba a hacer, lo que no sabía era si iba a recibir, porque también por izquierda estaba llegando Leo, estaba muy solo, pero gracias a Dios me dio a mí y pude definir tal y como estaba pensando que podía hacer. Y como siempre te decimos, te vas acostumbrando a marcarle goles a los grandes, porque ante Olimpia la vez pasada tenés otros goles importantes, ante Cerro en la olla. Sos un jugador que aparece ante los equipos grandes en esta clase de partidos, Carlos.
sí, gracias a Dios y al trabajo por sobre todo. Soy un bendecido y espero seguir así. Bueno, Carlos, un saludo desde el aire, muy buen rendimiento. Ya habíamos hablado de vos, incluso de perspectivas muy, pero muy importantes. Y tienes que aprovechar tu momento. Yo creo que las cosas llegan y los momentos deben ser bien aprovechados en el buen sentido. Y estoy hablando en el orden futbolístico de tu gestión nacional. Chao, Carlos, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, Carlos Arrúa de Nacional. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Echopuyupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple ahora sus sueños con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Ciudad, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Decía que en esa dualidad de funciones se siente cómodo Arrúa, como contra Cerro, más suelto, con el balón en una posición ofensiva, o la defensiva del doble 6 ayudando a Riveros. Sí, señor, un segundo, niño. ¿Cómo estás, Inés Jiménez? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo para todos por ahí. Muchísimas gracias. El Shopping Mariscal cumple 25 años con todas las letras. En septiembre Mariscal cumple 25 años. Invita a vivir una gran experiencia innovadora, propuestas en el barrio Mariscal. Contanos, Inés. Bueno, Arturo, como parte del festejo de nuestros 25 años, tenemos una sorpresa y unas ofertas comerciales para los clientes. Y del 23 al 27 de septiembre tenemos los cheques regalo aniversario, en donde compras un cheque por 200.000 y llevas 250.000 para compras en más de 80 locales adheridos. Muy bien, y podemos hablar de los 80 locales adheridos, de las puertas del mercado Mariscal en su primera etapa, un nuevo concepto en Paraguay. Esto de Mariscal con un crecimiento permanente, Inés, ¿no? Así mismo, nos estamos renovando, estamos creciendo, habilitamos el mercado Mariscal con opciones gastronómicas, un nuevo concepto de mercado gourmet en Paraguay, también la Plaza Mariscal. Nos estamos renovando, invitamos a los clientes a que se acerquen al Mariscal, a que conozcan estas nuevas propuestas y como siempre con muchos beneficios de compra. ¿Y el cheque de regalo del 23 al 27 de septiembre, Inés? Así mismo, es el cheque regalo, también tenemos bancos adheridos, tenemos descuentos y reintegro con Visión Banco, también tenemos con el Banco Familiar y Banco Atlas con cuotas sin interés. Y todo esto para que aprovechemos ahora las fechas, viene la primavera, entonces está bueno también para aprovechar y comprar algunas cosas vamos a necesitar ahora que se vienen los días calurosos. Así es, con el mercado Mariscal, esto dicho sea de paso en lo que tiene, que es tan grande, tan enorme el show Mariscal, estamos hablando del Shopping Mariscal, de exposiciones de arte, conciertos de artistas, ahora que se va abriendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Así mismo, nosotros tenemos actividades todos los días, en todo lo que es septiembre y octubre van a encontrar degustaciones, hoy tenemos también degustaciones en el AgroShopping con Gia Altieri, tenemos actividades todos los días. De estas actividades se pueden enterar los clientes en nuestras redes sociales para que puedan disfrutar acá los 25 años con nosotros. Y de nuevo que tenemos también, como te comentaba, esta oferta de cheque regalo que es para este fin de semana en específico. Muchísimas gracias, Inés. Estamos con Inés Jiménez del Shopping Mariscal López y atento a todo lo que hace Mariscal porque lo que hace es muy bueno y lo sabemos. Gracias, muy amable, Inés. Gracias, Arturo. Les esperamos a todos. Gracias, muy amable. Volvemos, esta es la invitación del Shopping Mariscal. Volvemos al tema de ayer. Hay una jugada, porque podemos ir hablando futbolísticamente y otra que individualmente. Primero, ayer decía Diego que era criticado Orsusa cuando fue expulsado. Sí. ¿Y en qué momento el jugador comete esta irresponsabilidad? Sí, y no venía haciendo un buen partido porque se había equivocado bastante. Recuperó bien la pelota, pero entregó mal, resbaló en el momento del gol. Un flojo primer tiempo y termina coronando, entre comillas, cerrando una noche negra con esa pierna levantada. Y perdieron la batalla en el medio durante todo el primer tiempo y en la segunda parte Olimpia, como decía, más bien por empuje,
porque tuvo más actitud, pero en esa primera parte creo que Nacional dominó la La acción. situación incómoda que vivió Richard Ortiz, que jugó casi 30 minutos con esa dolencia que no le permitía moverse. ¿El juez que terminó cobrando offside? No, en esa jugada contra Richard siguió la acción. No, pero le llamó por 2 jugadas. Le llama porque si hay offside no va, pero le llama para ver si era penal. Eso fue la del segundo tiempo. Sí, la del segundo tiempo. Ahí... Porque algunos, pensé que era por la de Richard Ortiz, porque hay algunos que se quejaron de un posible penal, pero allí salta el arquero y es el movimiento normal, choque que muchas veces siempre el arquero tiene esa ventaja del brazo, de la pierna y la altura de uno y otro le termina sacando ventaja allí. Pero Rojas. que Olimpia entra a discutir, yo me acuerdo en la época anterior de la dirigencia, salían a decir que a Olimpia le perjudicaron, le robaron, que no puede ser. Olimpia, en ese sentido, mantiene mucha prudencia con el tema arbitraje. Sí. Sí, y yo creo, sí. y lo hace bien, porque si no sería el gran pretexto a poder justificar lo mal que está. Porque si vos comenzás a discutir el arbitraje, vas a tratar de tapar lo mal que está Olimpia. Entonces le pregunto a Denis Caniza, en el arco Aguilar no pudo hacer nada de los goles, ¿no? No. Nada. Hay uno que queda clavado. El primero fue un bombazo y el segundo también, en los dos queda como que tieso ante la reacción. Sí, de la gran definición de Arrua en el segundo y en el otro el zurdazo que le termina casi dejando parado. ¿Verdad? Sí, en el segundo gol la colocó bien al palo, difícil. Arrua sabía que ese era el lugar donde Aguilar una vez que engancha, busca el segundo poste. Denis, preguntándote a vos, los Otálvaro se proyectan, ¿no? ¿Es el Otálvaro de antes? No, y tampoco Torres por izquierda, no se proyectó poco, ninguna casi vez. nada. ¿Y por qué, Denis, por qué vos que fuiste Y zaguero, por qué juega de una manera y después de otra? ¿Influye el técnico? Seguramente le dice el entrenador que no se vaya mucho al ataque, ¿no? Porque va a descuidar a los centrales y van a venir los contragolpes. Imagino que esa en es la el charla. segundo tiempo yo creería que no, todas las circunstancias del partido hicieron que no suban, porque en el segundo tiempo recordás que fue Iván Torres, Otálvaro dentro de sus limitaciones también se proyectó. Yo te hablaba del primer tiempo. El primer tiempo, pero ahí me parece que el partido buscar la explicación un poco, o sea, el equipo no. Pero Olimpia, Víctor Jorge Denis, se proyectó siempre con el estilo de Otálvaro y Torres. Sí, siempre. Me podrán decir que verdad que a mí me sorprendió gratamente que sigue enseñándonos cómo se juega el fútbol. Este chico Vargas, ¿quién es? Sebastián Vargas. Sí. ¿Quién es este chico Vargas? Muy ¿Cómo buen puede ser tan inteligente? ¿Cómo puede tener tanta lectura del partido? ¿Cómo puede ubicarse tan bien en la cancha? Eso es bien innato en él. Sí. Se ubica bien, lo vimos bien. Si el fútbol da comodidad, yo creo que se desenvolvió. A un puesto donde cuesta conseguir encontrar jugadores de ese perfil de ese tipo. Sí, y lo adaptó Rodrigo López, porque él cuando apareció en primera era más volante por fuera. Incluso me acuerdo le hizo un gol a Cerro alguna vez, jugando de volante por izquierda, y en los últimos partidos se acomodó de lateral. Pasa mucho también por la confianza que le da el técnico. Ayer fue un delantero más. Sí. Y Otálvaro no se fue por eso. No, por su... Esa función y también la limitación de Otálvaro últimamente. Otálvaro está... Parecían que los jugadores estaban confundidos, sin ideas, del Olimpia me refiero, ¿verdad? Ese primer tiempo. Parecía un partido de primera fecha, donde estaban duros, lentos en su movimiento, como que comienza. Te hago una pregunta, si Olimpia viene jugando con esa ficción del 3-0 contra Libertad, porque esa fue una excepción de las reglas en Olimpia cuando le hace 3-0 a Libertad. Pregunto, bueno, ayer avasallaron los técnicos, estaban 5 en la cancha. Sí, 5. 5. Y cuando vos tenés ya tu año de recorrida, yo le decía a los compañeros ayer, hasta dejaron escapar una sonrisa. Sí. Algunos de ellos los más experimentados, porque vos podés ir aprendiendo con el tiempo. Si crees que ya aprendiste todo, estás equivocado. Eso no existe, aprender todo, no existe. Si no, no hubieran los congresos, no se hubieran siempre hay congresos para ir aprendiendo. El fútbol también te da nuevos mecanismos de trabajo, a eso voy. Sí. Pero yo no creo que al jugador de Olimpia, de la experiencia de alguno y cómo ya venía jugando, vos le puedas adaptar otras cosas. ¿Qué más le puede decir a Roque? No. ¿Qué más le puede decir a Derly? ¿Qué más le puede decir a Richard? Incluso algunos con un recorrido como Otálvaro. ¿Qué malo arengar en qué sentido? Pero algún día te llenaron el oído de cosas. No, ya siendo experimentado ya no, ya que sabía ya lo de la posición donde estaba jugando, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, fíjate, ayer lo de Rodrigo López estaba en el palco con Bonet, estaban charlando tranquilamente. En la previa. En y cambio, era el preparador físico en su función, sí, de dar las indicaciones y tranquilito. No, ¿en qué medida puede incidir a un jugador? Yo no digo que este justifique lo de Olimpia, ¿no?
tendríamos que hablar, o sea, así con un colega uruguayo, si era así allá o aquí como es nuevo se hace ver, porque también yo entendería esa lectura. No sé si él ya trabajaba así. El trabajo físico, todo era muy enérgico, parecía que Olimpia comenzaba de nuevo. Y Olimpia no comienza de nuevo. Olimpia tuvo técnicos que pasaron, sí. La andaida que fue el anterior, la goleada de Libertad, que fue un hecho aislado, absolutamente aislado en Olimpia. Y lo de ayer, Denis Caniza, ¿qué es lo que puede decirte un jugador? La pregunta es, ¿te puede modificar hablando tu estructura, vio? Evidentemente que no funcionó esa estrategia. ¿Verdad? Pero porque... ¿fue una estrategia o fue una arenga? ¿Fue motivacional o fue de planificar? Más bien porque ellos están trabajando por primera vez y son pocos días y están metiéndoles conceptos a los jugadores, ¿verdad? Pero tampoco hizo algo muy distinto a lo que ya veníamos viendo en Olimpia en cuanto a la idea estructural, porque jugó básicamente como venía jugando siempre, no es que retocó demasiado, hizo algún cambio táctico. Pero no va a poder retocar en Olimpia. Primero, ¿qué es lo que vas a retocar cuando se jugó mitad de campeonato? Sí. Vos podés decir, la tabla conspira, la tabla dice que están mal las cosas, pero ¿qué es lo que va a retocar más? ¿Qué es lo que vas a retocar más en Olimpia? Si se entra con el concepto hecho. ¿O no es así? Así es. Sí. Por eso le pregunto a quien tiene un amplio recorrido brillante como Denis Caniza que nos enseñe. Porque Denis está en la cancha, estuvo en la cancha. Y nosotros podemos ver, observar, cada uno tiene su opinión. Pero ¿qué más? ¿Qué más es lo que le podés decir? Te hago una pregunta. Si no tuviese a Álvaro Gutiérrez, ¿el equipo jugaría? Sí. ¿Y otro dirigiría? Sí. ¿Qué le pudo dar la andaida? No sé. Si el equipo ya está hecho en Olimpia. Ya sabe cómo se mueve Richard. Sí. Orsusa con un recorrido ayer erróneo, cierto, pero cuando Orsusa apareció... en el último partido ordenó las piezas, algo que anteriormente no es fácil, parecería poco, pero para esto Olimpia... Voy a esa pregunta, ¿vos le ordenás porque te ordenan o vos ordenás porque vos querés, Denis? No, porque vos querés, obviamente, como técnico. Sí, pero yo creo que con la andaida... Yo decía ordenar en el sentido de las piezas. El otro día se animó la situación de jugar sin Roque. Y ayer el partido en el segundo tiempo llamaba un cambio a Roque. Pero el partido contra Libertad, Libertad metió más volantes. Ayer Nacional metió uno. Entonces, sí, ¿qué diferencia? Fue arriesgado inclusive ese sí, juego. Ayer metió Nacional, metió un volante. Sí. Por eso le dije a Carlos Garrúa, ¿en qué momento se iba? Y me voy cuando pude, dijo, porque era lógico. Y cuando se percató que se vio sobrepasado, entró Martínez. Porque hubo un momento donde Olimpia con el empuje empezó a llevarlo y ya no daba abasto a Rivero. Nacional, antes del partido decía Denis que la mayor riqueza futbolística estaba en Olimpia. Y decía el arquitecto de Dragoto que eso no se puede, el arquitecto de Dragoto te decía que vos podés tener nombre, pero la mitad no te rinde y yo que tengo menos puedo rendir más que vos. El mensaje que decía el arquitecto de Dragoto. Olimpia puede remontar cómo y de qué manera si son los mismos. ¿Qué es lo que Olimpia va a cambiar más? El Pollo Recalde llamó la atención que sea suplente. El Willy Mendieta, está Tobías Castellano. ¿Cómo te va, Tobías? Hola, Arturo, ¿todo bien usted? Bueno, contanos, Tobías, el partido de ayer, tu presencia, estamos hablando del Olimpia. Recibiste las instrucciones de cómo jugar el partido al lado de Antolina en el fondo. Y así mismo, la verdad que el partido anoche fue un partido bastante disputado, bastante duro. Lastimosamente no se nos dio las cosas como queríamos. Y sí, jugar al lado de Antolina es una experiencia bastante buena para mí, de ganar experiencia al lado de él, jerarquía, muchas cosas más. ¿Te costó primero porque atacaron bien y después se fueron quedando y ya remete Nacional, Tobías? Sí, así mismo, al principio salimos a buscar el partido, atacamos, jugábamos a la larga, que fue algo que el técnico nos pidió, y después terminó costándonos por el tema de que Nacional empezó a tocar por nosotros, abrían la cancha, y fue ahí donde nos costó un poquito. Claro, lo ideal sería que contigo, adentro del equipo, el equipo vaya jugando, vaya ganando, sería lo ideal para vos en esta etapa nueva de tu vida, Tobías. Claro, así mismo, lo ideal sería eso, buscar ganar los partidos, tener minutos, así ganar mucha experiencia, y de la cual puede salir la mala racha. Y bueno, Tobías, esta es una nueva etapa de tu vida, lo mejor para vos, ahí con Antolín, viejo zorro, en el buen sentido la palabra línea defensiva, intentando Olimpia recuperar lo que fue. Un saludo, Tobías, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, muchas gracias a usted. Gracias, Tobías Castellano.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, R.I. de Moya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook, Instagram, Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Farma, hoy super ofertas de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 390 puntos en todo el país. O sé tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Sin nuestro mérito queríamos hablar con Hernán Rodrigo López, el técnico de Nacional, porque estamos hablando del Olimpia y el futuro de Olimpia. En una situación crítica porque Nacional le sacó 3 puntos en la acumulativa. 3 puntos en la acumulativa, así y es. cada vez que juega Olimpia va a tener esa ansiedad, esa necesidad. Sí, a partir de aquí para mí Olimpia juega y tiene una incógnita encima. O sea, ¿qué Olimpia vamos a ver? Esa es la duda. Y ayer estos días como que nos fuimos a atacar, pero yo no sé si fuera 5 minutos después se apagó. No, después como que perdió ideas Olimpia. Dentro de la cancha también muchas veces hablamos, el entrenador te puede dar una función, pero dentro de la cancha había jugadores de peso que podían tener hablar con una alguien situación. para que nos diga, escuchar lo que dijo, resultadista fue el término cuando vino Gutiérrez. Y dijo Tobías que no le quisimos, porque esto es su primera presencia en Olimpia, por eso la entrevista fue corta, porque quisiéramos entrevistarlo en buen momento a Tobías Castellano en Olimpia. Y hay otros referentes que podrían dar la cara, que podrían hablar con nosotros, y no es por Tobías. No le queremos apurar mucho porque recién aparece. Entonces no le queremos cargar la culpa de qué pasó con Olimpia. Decía fútbol resultadista, dijo la pelota larga. Vos para la pelota larga tenés que saber jugar, Denis Caniza. La pelota larga es mucho más difícil que la pelota jugada saliendo del medio, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿La pelota larga cómo es? Sí. Explícame un poco cómo va a tirar la pelota y después. Y ayer fue eso. Ayer probaron varias veces y a cualquier lado. No, el tema Sportivo Centro fue Olimpia. No, pero ¿cómo vos? Centro, la media cancha. Por eso nada, sin valor. Pero no es centro después de una elaboración de jugada, sino no. los centrales buscaban largo al costado o que aguante Roque. Y en el primer tiempo pues Roque una parte levanta los brazos y dice... Ahí le dijo a Tobías cómo jugó. Y el fútbol resultadista, cuando vos tu técnico, como Hernán Rodríguez, es práctico, no es que vos estés subestimando al rival, pero también te va a dar la lectura del partido, Denis. Sí. ¿Vos le tirás la pelota y yo te iba a esperar o no es cierto? Muy bien el entrenador de Nacional. Dividió el equipo prácticamente, niño, porque puso una línea de 4 más Cristian Rivero para marcar. Y después puso 5 delanteros prácticamente, con Arrúa, Brian Ayala, Gaona Lugo, Franco Costa, Villagra, que cuando pierden la pelota vienen otra vez a juntarse con sus defensores. Y después vuelven a entrar al contragolpe, esos 5. Con algunas incorporaciones de los laterales. Sí. Muy práctico, muy didáctico de Nacional. Sabe lo que juega, didáctico, los movimientos rápidos, hasta arriesgado por momentos, pero esa situación, repetimos, cuando vimos a Riveros, no tuvo la lectura Olimpia en el partido de comenzar a arriesgar más la situación de Rivero, porque hubo un momento que Rivero estaba solo en el segundo tiempo, recién, porque el primer tiempo, ese trabajo de Arrúa que después se fue soltando, el trabajo de Gaona Lugo, Franco Costa, de muy buen, a mí uno de los destacados sin duda Franco Costa. Pero Franco Costa comenzó en ¿dónde? Costa llegó primero a Nacional, después estuvo en Sol 6 meses y volvió a Nacional. Sí, y en Nacional su mejor versión, en Sol no intermitente es su actuación, intermitente. Parece que juega bien con los grandes, o sea, juega bien con Ante los grandes sí, no sé si por el formato del partido. Pero Nacional, de hecho, me parece que ayer ratificó lo que decíamos en la previa, que a Nacional le gusta más esta clase de partidos, se siente más cómodo. No cuando tiene que ser protagonista y dominante, sino cuando tiene que cortar circuitos, jugar a la salida rápida. Ayer otra vez le funcionó esa idea. Y sabe lo que juega. Nosotros estamos descifrando hoy en día cómo juega Nacional. Por ejemplo, no sabemos cómo juega Olimpia. O sea, no, Olimpia no juega. Ayer, por ejemplo... No, hay una sola jugada, una hilvanada, que interesante lo de Olimpia, porque puede haber excepciones, Denis, que tocaron Roque, creo que tocó Derli a la derecha, cerca del área. Sí, en el primer tiempo. Esa fue muy buena jugada. Roque, Derli, pero esa fue una jugada de gente que sabe por oficio. Sí. Por oficio, ¿sabes? Exactamente. ¿Verdad? Sí, te voy a dar y devolverme porque ya hay un aprendizaje hecho en Olimpia. Otálvaro Derlis, Roque Derlis. Esa es una... pudo haber terminado en gol, fue una magnífica, por eso digo, no es que vos decir los 90 minutos o días que agregó, vos vas a jugar que todo está mal hecho. Pero lo otro,
son salpicones, ingredientes dentro de un partido, dentro de un formato. Sí. Porque cuando me acuerdo de Antolín, cuando Olimpia se iba a la desesperada, Antolín llegó a jugar de centro delantero. Sí. ¿Con quién fue? Con Garnero en su momento de Con técnico. Garnero jugó, pero era claro, 9. era Garnero. Sí. Como era Garnero, entonces el público le decía, le manda a Antolín arriba, pero es Garnero, que le respaldado por títulos consecutivos, entonces no había. Y la necesidad del partido y le la necesidad obligaba a llevar allí. Ponerlo hoy con un nuevo técnico, decía, o una repetición de Garnero, o qué hace el técnico Gutiérrez. Por eso quisiéramos hablar la palabra resultadista. Él vino para que Olimpia salga de esta cómoda posición. Y esa va a ser una carga muy pesada para Gutiérrez. Porque si le buscaron como salvador y Olimpia pierde 2 o 3 partidos, van a ver muy mal. Esa es una etiqueta que creo que fue errónea. El salvador, el resultadista, el que viene para salvar la situación de Olimpia. Es un compromiso demasiado grande para poder cambiar la estructura de un equipo, Denis, ¿no es así? Sí. Él vino como Víctor Jorge, resultadista, es decir, no van a haber buenos partidos, pero vamos a sacar el resultado. Entonces es muy difícil, ¿no? Es difícil realmente. Yo quiero saber realmente cómo es que contratan entrenadores, qué le piden al entrenador. El resultado. Sí, lo que se valoraba de él que es un técnico práctico, que pero hoy en día ya con eso no su ganas. antecedente era que cuando llegó a Nacional estaba mal, termina elevando el rendimiento, sale campeón y sumado a eso vieron las estadísticas que siempre ganó los clásicos, que muchas veces eso, si buscamos aquí es, Olimpia está mal, levanta, sale campeón y gana los clásicos. Pero o sea, tratar de buscar esa situación. ¿Cuál es el peso de Niño, el peso de Gutiérrez? No lo podemos enjuiciar, hacer un juicio de valor, porque recién está. Una semana, no podemos decirle es culpable Gutiérrez de lo que pasa con Olimpia. Imposible. Por eso digo, acá la responsabilidad principal la tienen los jugadores. Porque si yo quiero cambiar un formato, lo voy a poder hacer en la medida, o le voy a decir al técnico, mire, queremos jugar de esta manera, no nos haga cambiar tanto porque así jugamos nosotros. Es código de vestuario, es código de vestuario. ¿O no es así, Denis? Aunque no lo hables, el técnico se va a dar cuenta. Generalmente no hablan los jugadores. Hay murmullo de repente, pero directamente al entrenador no se le dice eso. Yo me acuerdo en la época de Gorosito, cuando llegó recién y se dio ese cambio radical de la era Garnero a Gorosito, se notaba que los jugadores estaban incómodos. Sí. Y creo que las veces que hablábamos con ellos como que expresaban de alguna manera que ese no es el estilo que les caía mejor. Con todo eso Gorosito después salió campeón de aquel torneo clausura. Si vos rescatás lo de Roque Santa Cruz cuando no jugamos a nada, era parecido a esto. ¿Sí? ¿Y qué diferencia había cuando dijo Roque Santa Cruz a qué jugamos? Si Olimpia no jugó, y repito, hay jugadores de jerarquía que hasta te pueden resolver un problema, un partido, se juntan 3 que saben y ya está. Y ayer todo Olimpia terminó caliente. Me decía Damián, que quedó hasta el final del partido, que inclusive no aceptó en un momento Delis quedarse a hablar para la TV. Después va y le convence, no sé si fue el jefe de prensa o alguien de Olimpia, se calmó, o sea, de tan caliente que terminó el partido Delis por el rendimiento, después aceptó, pero en principio no se quedó para hablar con la gente de la TV. Terminó hablando después, y cuando arranca su locución allí, cuando habla, dice, nos fuimos el Olimpia el otro día, o sea, ellos mismos hay una rabia interna por la situación de por qué no fue el rendimiento anterior a este. Y lo preocupante va a ser lo que se viene para el Olimpia, los partidos que se vienen. No Primero que ya no depende de sí mismo para entrar a Libertadores. Y no entrar a Libertadores sería trágico para Olimpia en este momento. Tiene que esperar que caiga Nacional o que caigan los rivales que están arriba en el acumulativo. Y hablando de trágico, mirar cada fin de semana, después de cada fecha de la tarde, último, y que eso se estén refregando allí. Y cada equipo se juega algo en este torneo, principalmente esos que pelean el descenso. Ellos se juegan la vida prácticamente y no vas a decir que le vas a ganar fácilmente. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dímonos uno, ni te dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años, evolucionando contigo. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. Diego, contigo, conferencia APF, tema entrada Paraguay-Argentina.
¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En momentos más va a iniciar la conferencia, pero ya tenemos aquí justamente la gacetilla con los precios correspondientes. Paraguay ante Argentina, eliminatorias sudamericanas, el jueves 7 de octubre. Graderías Sur y Graderías Norte, 50.000 guaraníes, plateas 120.000, el sector de preferencia A 150.000, preferencia C 170.000, preferencia E para hinchas argentinos 350.000 y platea VIP albirroja a un costo de 350.000 guaraníes también. Repito para que quede bien claro: Gradería Sur y Norte 50.000 guaraníes, platea 120.000, preferencia A 150.000, preferencia C, la central 170.000, preferencia E para los argentinos 350.000 y VIP albirroja 350.000. Inicia la presentación aquí, conferencia de prensa. Va a hablar el gerente de marketing de APF, Alejandro Yarmaliev, y también Silvia Bracho, de Visión Banco. Escuchamos. Va a recibir, tal como lo decíamos, Argentina el próximo jueves 7 de octubre a las 20 horas en el estadio de los Defensores del Chaco, donde por supuesto el objetivo será dejar los puntos en casa que permitan acrecentar el sueño que nos une de llegar a la próxima Copa del Mundo. Para ello nos acompañan el gerente de marketing de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Alejandro Germoliev, y también el gerente de negocios y marketing de Visión Banco, quienes nos van a brindar todos los detalles concernientes a la venta de entradas, a la zonificación de Defensores del Chaco, como para ir alimentando ese ambiente de euforia, de optimismo, de cara a lo que va a ser este crucial encuentro ante el combinado albiceleste. Alejandro, Silvia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias. Bienvenida, Silvia. Una vez más nos encontramos de la mano con Visión Banco, trabajando para este nuevo combo de las eliminatorias. Y dentro de las informaciones importantes que queremos comunicar el día de hoy, tenemos muy avanzadas las conversaciones con el Ministerio de Salud Pública y también con la Secretaría Nacional de Deportes para que aumente el aforo del público a la cancha del 20 al 50%. Ni bien esta información sea oficial, la vamos a estar comunicando también a través de nuestras cuentas y nuestros medios digitales para que todos tengamos la misma información. Agradecemos mucho el esfuerzo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Secretaría Nacional de Deportes en este trabajo en conjunto para que cada día más paraguayos podamos ver de forma local en nuestro estadio a nuestra querida selección nacional. ¿Cuál va a ser el procedimiento para que las personas puedan ir a la cancha? El mismo procedimiento que lo venimos trabajando en partidos anteriores y en combos anteriores, en los cuales para ingresar al estadio deberá ser obligatoria la presentación del carnet del hincha seguro. En el caso del color verde, para todos los sectores habilitados para el color verde, y en el caso del color naranja, para el sector única y exclusivamente de Gradería Sur. Para todas las personas que obtengan el carnet de color verde, van a poder adquirir sus entradas para los sectores de preferencia, platea, VIP albirroja y Gradería Norte. Para todas las personas que realicen el procedimiento del carnet del hincha seguro en nuestra página web apf.org.py y tenga ambas dosis, pero les salga el carnet de color naranja, no se preocupen porque el sistema está preparado para que las personas que tengan el carnet naranja y la doble dosis puedan alzar una foto de la cédula de la persona con todos los datos correspondientes, así como también el certificado de vacunación. Y en un lapso de 24 horas van a tener el carnet de color verde y van a poder adquirir las entradas para cualquier sector. En el caso de las personas que tengan el carnet naranja y que tengan una sola dosis o ninguna, van a poder ir también al partido que vamos a jugar de local contra Argentina, al sector únicamente de Gradería Sur, y va a ser obligatorio presentar un test de antígeno negativo 48 horas
antes del inicio del partido contra la selección de Argentina. Y por último, los menores también van a poder ir a la cancha. Todos los menores que tengan el carnet de color verde van a poder ingresar a los sectores habilitados para el carnet de color verde, menos el sector de gradería sur, y deberán estar acompañados de un adulto, de un mayor de edad, y todos los menores de 18 años que no tengan el carnet de color Enseguida verde. volvemos a la conferencia de prensa con las entradas, trajando a la gente a PF de Visión Banco. Ya volvemos, Luis. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías. Además del seguimiento de los casos positivos, comunicate al 249-5000 MediLife. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Hoy continuamos con Diego Villalba en la conferencia. Está hablando la señora Silvia, la gerente Silvia Baracho, gerente de negocios de marketing de Visión Banco. Y vamos a ir después nuevamente con Diego Villalba. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bien, contanos, Hernán, la planificación del partido. Contamos algo que te sorprendió, que no te sorprendió, algo que hizo cambiar los planes en la previa. No, bueno, en realidad ya nos hemos enfrentado varias veces a Olimpia, tenemos conocimiento del plantel que tienen, las individualidades y demás. Veníamos de ver el partido contra Libertad, donde me parece que habían hecho un gran partido, y bueno, después ya viendo el cambio del entrenador, que también teníamos, bueno, cierta información de la característica de los equipos de Álvaro Gutiérrez y demás. Bueno, hicimos ahí un planteamiento y bueno, en base a eso fue la propuesta nuestra de ayer, ¿no? ¿Fue esperar un poco y salir después, Hernán Rodrigo? ¿Cómo? Fue primero ver qué hacer en el campo para atacar. Sí, no, en realidad los partidos se presentan de una manera y bueno, nosotros también tenemos esa costumbre de salir a presionar con nuestro delantero, la salida, tratar de no hacerlo sentir cómodo al rival en los inicios de los partidos, pues obviamente que van transcurriendo los minutos y el partido se va acomodando un poquito más. Bueno, ahí es donde llega nuestro primer gol, que es creo que es una recuperación ahí en mitad de cancha, en 3/4, y una salida rápida de Gauna Lugo con una conexión de Franco Costa, que le hace muy bien el movimiento hacia adelante por el sector izquierdo de ellos, y una muy buena definición de Franco, ¿no? Hernán, ¿y el segundo? Y el segundo sí, el segundo ya es una salida rápida nuestra, sabiendo que bueno, que una de nuestras preocupaciones, a decir verdad, era un poco el juego aéreo de ellos, en ofensiva, jugadores de mucha talla, de muy buen juego aéreo, el caso de Richard Ortiz, de Roque, Alcaraz, y sinceramente teníamos un poquito de preocupación por eso, pero nos defendimos bastante bien la pelota quieta ayer, y bueno, esa salida rápida de Franco Costa nuevamente, que la maneja muy bien los tiempos, y bueno, creo que hasta si se quiere tenía para elegir de repente las dos opciones. Venía Villagra también solo por la izquierda, y bueno, terminamos por la derecha con una gran definición de Arrúa también. Compañeros, Hernán Rodrigo López. Rodrigo, ayer en la formación titular apareció Carlos Arrúa jugando en el doble 6 con Cristian Riveros, algo que pasó después de varios partidos. ¿Y qué te pareció justamente esa presencia? ¿Qué le dio de distinto al equipo jugando Arrúa allí? Sí, lo he dicho anteriormente, Arrúa es un futbolista que puede ocupar distintas posiciones, puede arrancar
a veces de media punta, a veces según el trámite del partido puede ir a alguno de los dos costados, pero sí, ayer arrancó ahí cerquita de Cristian, un poquito más adelantado, tratando de nosotros tener el control, tratar de circular rápido, que él se sintiera también obviamente cómodo en ese sector de la cancha, porque de repente leímos o pensamos que no era un partido que no iba a ser tan friccionado, sino que íbamos a tratar de que la pelota siempre estuviera por abajo y tratar de jugar, y así en definitiva, no es que sea una excusa el tema del viento, pero se hizo un partido también un poquito más friccionado porque estaba difícil controlar, la pelota estaba mucho tiempo por arriba y igual así todo creo que nos arreglamos bastante bien. La presencia de Vargas en la función que tuvo ayer a la izquierda adelantado, habitualmente es Espínola el de Nacional el que se proyecta y se va por características. Ayer lo vimos a un Vargas muy bien concentrado, muy bien posicionado. Me parece una figura resaltante que tuviste ayer, a la izquierda. Sí, el caso de Sebastián ya viene trabajando con nosotros desde el inicio del proceso. Lo ha hecho como volante por el sector izquierdo. Y bueno, le estamos incorporando ahora también que bueno, la función de lateral, saber cuándo se tiene que proyectar, cuándo tiene que estar atento en la marca, los relevos, pero sí, la verdad que ya viene, bueno, desde el partido contra Cerro Porteño y el otro día con Sol de América, ya va a ser el tercero y bueno, de a poquito se está soltando y bueno, tiene mucho por seguir mejorando, trabajando, que eso lo que le tratamos de inculcar, ¿no? en el día a día, en el trabajo. Finalmente, Hernán Rodrigo, con relación al rendimiento de Nacional, lo vasallante de Olimpia en el segundo tiempo, salió poco Nacional, pero eso salió preciso en el segundo tiempo. ¿Qué por corregir en Nacional, Hernán, que ayer faltó? Sí, eso seguramente lo vamos a ver entre hoy y mañana y viendo un poquito cómo se dio el partido. Creo que también Olimpia ya presionó más, ya quiso también, creo que el envío anímico de ellos también descontando en el primer tiempo les dio la chance también para salir de otra manera en el segundo, pero me parece que mantuvimos la atención, la concentración en la segunda parte y bueno, ahí se cerró el partido. Me parece que la diferencia estuvo en el primer tiempo, sobre todo. Así es, ahí donde marcó Hernán. Bueno, y ahora viene 12 de octubre, lastimado, lesionado, ¿cómo está el ambiente? ¿Y qué va a pasar con Saracho? Mirá, ahora nos vamos a reencontrar esta tarde y veremos cómo llegaron todos. Así lo que te puedo decir rápidamente que Chapa Martínez tuvo un corte importante, la verdad que nos sorprendió en el vestuario porque estaba muy abierto ahí en la parte de arriba de la cabeza y le tuvieron que dar 10 puntos. Ayer lo llevaron de urgencia al hospital y bueno, por suerte no tuvo ningún otro problema así de perder el conocimiento ni nada, pero estaba bien. Después veremos esta tarde cómo están el resto de los muchachos. Está muy bien, un saludo al aire, mi aprecio, Hernán, gracias por tu tiempo. Como siempre, Arturo, un abrazo grande. Igualmente, Hernán Rodrigo López. Tupi cumple 25 años y lo celebra con increíbles combos aniversario. Hasta el domingo elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Volvemos contigo, Diego Villalba, con Visión y gente de APF. Adquirir las entradas solamente puede ser de manera virtual para los visitantes. Sí, es muy buena tu pregunta. Actualmente para los visitantes en la preferencia E están 350 entradas, manejando siempre el 20%. Esto podría subir un poco más en el caso en el que vayamos al 50%. Estamos hablando de más o menos 900 entradas. Y nuestra recomendación es que todo el público argentino pueda estar en ese sector, justamente para que delimitemos bien cada uno de los sectores en el Defensores del Chaco, y está 100% habilitado en base al porcentaje que el Ministerio de Salud nos diga para el público argentino en la preferencia E.
Y este sector puede ser comprado únicamente en el canal digital de la página web de la APF. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Con relación a la capacidad del estadio, el aforo completo, ¿cuánto es actualmente? Y por otro lado, insistiendo con el tema de los visitantes, ¿se tendrá, imagino, un trato especial por parte del Ministerio con los visitantes? Sí, en cuanto al Defensor del Chaco, tenemos contabilizadas aproximadamente 35.000 butacas en promedio, un aproximado, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron con el cambio de todas las butacas nuevas. Y en cuanto al trato a todas las personas y a todos los argentinos, nos ceñimos según lo que dice el Ministerio de Salud. Ignacio Cabo de Vila, Radio Unión 800 AM, Unión EPC. Don Alejandro, señora Silvia, buen día. ¿Se podría aclarar el tema de los no vacunados o los que tienen solamente una dosis? ¿En qué edad y por qué? Por favor, gracias. Sí, es muy buena tu pregunta. También lo vamos a estar comunicando con más detalle en nuestras redes sociales para que puedan estar atentos a esta información. Con la conferencia de prensa estamos hablando con las presentadoras de las autoridades de visión de la APF para el partido entre Paraguay y Argentina. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos Vmay En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por esta semana unimos las promos para que puedas ser parte de Caja Mutual. Si tenés de 18 a 21 años, puedes iniciar tu aporte por 50.000 guaraníes. Si tenés de 22 a 25 años, puedes hacerlo con 80.000 guaraníes. Y si te afiliás en esta semana hasta el sábado y tenés de 18 a 30 años, te exoneramos la matrícula. Para más información, comunicate al 218-4000 o ingresa a nuestras redes sociales como @Caja Mutual. Mañana estaba hablando Santula con los compañeros, con el doctor Brustein. Estaba diciendo el pedido del 50% del aforo del estadio, que estaban esperando la respuesta y que en buenos términos. Referente al campeonato dijo que habría que ver, pero lo básico, lo primordial, decía Brustein, son las eliminatorias. La Kenton Classic, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Después Diego Villalón nos puede hacer un resumen de todo lo que está pasando ahora con la APF, con las autoridades de Visión Banco también. La señora Silva, la gente de la APF, respecto a todo para ponernos al tanto. ¿Cuánta entrada preferencia, niños, para los visitantes? El precio 350.000 guaraníes. El precio es 350.000 guaraníes y la cantidad 350 de momento, esperando la autorización del ministerio para que se amplíe el cupo. Santula le preguntaba si ya podían hablar sobre 50%, le dijo el doctor Bustein, no. Primero no. Vamos a esperar. Contigo, Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigio. ¿Está Diego? ¿No está Diego? Gracias, Arturo. Siguen las preguntas. Las últimas están en este momento justamente. Aguardamos que culmine para realizar el resumen correspondiente de todos los detalles luego de esta conferencia de prensa. Tema: entradas entre Paraguay y Argentina el 7 de octubre, Arturo. Correcto, ya volvemos a vos, Diego Villar.
Llama a Pedí Come en Albertín a los 377070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Llegó el momento que estabas esperando. Se viene la Expo Usados Cadam del jueves 23 al lunes 27 en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Bueno, el tema del partido ayer para ir redondeando. Denis Caniza, ¿qué te pareció y qué puede hacer Olimpia? La verdad que me pareció el partido de ayer que Olimpia no veo cómo se puede recuperar. Esa sensación me da el partido de ayer Olimpia. No veo una cosa que vos digas Olimpia va a ganar muchos puntos, va a jugar bien. Entonces es preocupante lo que demostró ayer Olimpia. ¿Y cómo se puede olvidar de jugar? No sé, Arturo. Porque algo habrá hecho bien para tantos títulos logrados, uno detrás de otro, la misma base, Recalde en el banco. El anterior juego, porque el anterior juego como que revivieron todos. Y por eso el de Libertad. Y una semana después volvió. Por eso es la, pero el partido con la Copa Paraguay, ya el equipo no vaya a creer que deslumbró y jugó Roque. Y jugó contra que no fue un rival de la preponderancia nacional. Goles después se quedó. Pero a mí me extrañó el rendimiento. Pensé que iba a seguir por lo menos el 50% de lo que fue el partido pasado ante Libertad. Es cierto, si bien hoy miras Libertad también no es parámetro a pesar de los grandes nombres que tiene a nivel local. Porque se encontró con un equipo enfrente bien formado, hecho, que juega conociéndose y así le pasó mal el primer tiempo. Y en el segundo, la circunstancia del partido, el propio Rodrigo López decía, ese segundo, el gol de descuento lo mete en partido Olimpia. Si era por eso, después, inclusive hasta podía haber sido más goles en el segundo tiempo. Sí, señor. Eso le cambió y le metió en partido, desde la actitud. ¿Y desde quién falta en Olimpia? Saúl Salcedo, una de las ausencias. O Luis Cáceres en todo caso. Luis Cáceres. Porque ayer de vuelta lo de Castellano no convenció. Flojo rendimiento, sí. Y después, mirando de media cancha para arriba. Están todos los demás. No estoy recordando alguna ausencia. Sí. El pollo, Recalde faltó. Pero ayer ingresó en segundo tiempo, o sea, está como titular. Claro, de titular. O sea, Álvaro no está en su mejor momento. Si estaba Salazar bien, creo que hoy iba a seguir siendo titular, pero él está en proceso de recuperación. Y ese es el Olimpia hoy que ahora va a enfrentar a River. Ahora otro partido donde River viene. Pero para Olimpia los partidos le van a hacer partidos. Sí. Olimpia no está. Es más, creo que ha recurrido hasta el propio Andrés Riquelme, algún compañero que maneje estadísticas, mirando la tabla de posiciones. Llámale, por favor. Un comienzo similar de Olimpia, o sea, 7 derrotas tiene. En un campeonato, 7 partidos. Pero de 9, no empató uno y perdió 7. De 9, 7 derrotas, o sea, un comienzo similar. Tiene 2 victorias, cierto, pero 7 derrotas en 9 partidos. Está Diego, perdón, discúlpame. Está Diego, bueno, vamos a llamarle a Diego Villar entonces para el resumen. Llegó el momento que estabas esperando, se viene la Expo Usados Cadam del jueves 23 al lunes 27 en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Lactolanda alimenta tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Inscribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Vamos a redondear con Diego Villalba. Diego, con APF Vision Bank, con tema entradas, Diego. Gracias, Arturo. Sí, acaba de culminar justamente la conferencia de prensa. Detalles importantes, al margen de los precios que ya los mencionábamos con anterioridad, los detalles tienen que ver con justamente el número de entradas habilitados en este preciso momento, porque, como ya decían, la intención es que se agrande justamente la habilitación al 50%, por ahora está en el 20%, decía Alejandro Yermalev, unas 6.000 entradas aproximadamente son las habilitadas en este preciso instante. Si se llega a habilitar el 50% del aforo, esto va a subir a 17.000 localidades para el partido del jueves 7 de octubre ante la selección de Argentina. Como ya se dio justamente en el combo anterior, con el carnet verde se puede ingresar a cualquiera de los sectores y con el carnet naranja únicamente en la zona de gradería sur. El carnet naranja, por supuesto, una vez más aclarar de que son las personas que no tienen la dosis completa de la vacuna contra el COVID-19, una dosis en este caso o ninguna. Carnet verde, por supuesto, ya cuenta con las 2 dosis. Menores de edad pueden ingresar
vacunados en cualquier sector del estadio, por supuesto acompañados de sus padres o algún responsable, y si no están vacunados tan solo en el sector de Gradería Sur. En cuanto a entradas visitantes, 350 localidades son las habilitadas en este momento para los hinchas argentinos. También tienen que contar con el carnet verde del hincha seguro APF. Preferencia E es el lugar destinado justamente para los aficionados del vecino país, y si de por ahí se llega a oficializar, o en este caso llega al Ministerio de Salud a confirmar la situación, en este caso de agrandar el aforo para la habilitación, llega a 950 entradas para los hinchas argentinos, preferencia E. Y la aclaración que para los aficionados visitantes tan solo pueden adquirir las entradas de manera virtual, no así para los aficionados nacionales, que sí pueden ir a los locales de venta de entradas, que en este caso son todos los locales de Visión Banco. A partir de ahora ya están habilitadas la venta de las entradas en todos los locales de Visión Banco, así también de manera virtual, para que justamente puedan adquirir las entradas. Repito, 6.000 localidades en este preciso momento, ya depende de la aprobación del Ministerio de Salud si se puede agrandar a esto o no, pero por ahora 6.000 localidades son las habilitadas ya para la venta en este preciso momento en todos los locales de Visión Banco y también de manera virtual, Arturo. Correcto, gracias, muy amable. Diego Villar, la venta de entrada con APF Visión Banco. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos para vos, para los compañeros, para la audiencia, mi respeto. Bueno, con tu historial que tenés vos en tus registros, pregunta Jorge, y no nos queremos arriesgar en equivocarnos, cometer un error. ¿Cuál es la pregunta para Andrés Riquelme, Jorge? Un comienzo similar en algún campeonato en los últimos años, doctor, de Olimpia, perdiendo todos sus partidos de local hasta aquí y 7 derrotas. Sí, bueno, realmente es atípica la campaña que está cumpliendo Olimpia, y no solamente te diría en un inicio de campeonato, sino en cualquier parte de un campeonato, porque recordemos que cuando Olimpia perdió 6 partidos consecutivos, lo hacía después de 80 años, es decir, en la temporada de 1940 había sido la última vez que Olimpia había tenido 6 derrotas consecutivas. Y después tenemos que saltar 40 años para encontrar una racha de 4 derrotas seguidas en su propio estadio. Algo que no ocurría para Olimpia desde la década de los años 70. Entonces, ahora hay que sumarle esta nueva derrota que ciertamente se vio, digamos, interrumpida la racha por la victoria sobre Libertad, pero de todas formas, como dice Jorge, el inicio del campeonato es uno de los peores del Olimpia, solamente comparable con aquel del 2004, cuando Olimpia termina incluso en el último lugar de la tabla de posiciones, 2 campeonatos consecutivos. En esa oportunidad, 2004-2005, clausura del 2004, apertura del 2005, también había tenido un inicio similar que finalmente le costó terminar en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Así que si hablamos de inicios malos del campeonato, tenemos que remitirnos cuanto menos 15 años atrás. Si hablamos de rachas de derrotas consecutivas, lo Olimpia de este torneo fue comparable solamente a 80 años atrás, y en rachas de derrotas de local también estamos con 48 años que no ocurría algo así. Así que desde el aspecto que uno le mire, verdaderamente es campañas atípicas por lo malas que están siendo la Olimpia de este torneo sobre todo. Andrés, cuando vos haces el registro de lo que tenés, ¿te llama la atención qué? No quiero que mi pregunta sea ordinaria, pero vos decís, mira, acá tengo que fijarme en esto y acá tengo que saltar a esto. ¿Ese es el caso de Olimpia? Sí, claro, Arturo, porque, a ver, cuando uno trabaja con una base de datos, lo que hace es filtrar resultados. Entonces, yo tengo todos los resultados de Olimpia desde el 8 de julio de 1906 hasta hoy, hasta el de ayer, y entonces son muchos partidos. Si yo busco derrotas consecutivas, lo que hago es filtrar partidos perdidos. Y entonces, cuando uno mira los partidos perdidos de Olimpia,
no son muchos a lo largo de toda la historia. Te estoy hablando de 115 años de resultados, más de 4.000 partidos. No son muchos los partidos en los que aparece, por ejemplo, yo te cuento, Arturo, tengo en rojo las derrotas, entonces dice PP, partido perdido en rojo, entonces yo miro la base de datos y busco visualmente partidos perdidos y bueno, tenés uno ganado, uno empatado, uno perdido, dos ganados, uno perdido, pero partidos perdidos así consecutivamente es muy raro ver en el historial de Olimpia, y sobre todo tantos partidos como los que se dio este año, porque recordemos que entre Campeonato Local y Copa Libertadores de América, Olimpia llegó a tener 6 partidos perdidos consecutivamente, algo verdaderamente raro en el historial de Olimpia, y más todavía en los últimos años en los que supo hasta ser tetracampeón. Y cuando vos te fijás con tu dato, Andrés, decís, pero voy a fijarme un poco en Copa, qué relación aquello, los goles que a Olimpia le hacen en Copa, la cantidad de goles que le hicieron en Libertadores, Andrés. Sí. También ese es otro dato negativo que está teniendo el Olimpia de este segundo semestre, la cantidad de goles recibidos, porque si uno suma también lo de la Copa Libertadores de América, en un momento recuerdo, Arturo, que habíamos hablado hace creo que un mes y medio, de cuando Olimpia perdía partidos abultadamente en Copa Libertadores, recordemos ese 6-1 en Inter, después el partido con Flamengo, decíamos es la campaña con mayor cantidad de goles en contra de Olimpia en Copa Libertadores en toda su historia, solamente comparable a la de 1989, pero vaya diferencia, porque la del 89 Olimpia había llegado a la final y había jugado 16 partidos. Y esa vez encajó 23 goles. Este año recibió la misma cantidad, pero por supuesto no había llegado a esa instancia y tampoco había jugado esa cantidad de partidos. Por eso se convirtió la edición del 2021 de Copa Libertadores la peor de Olimpia en materia de goles en contra, de goles recibidos. Por supuesto no en campaña, porque han habido Copas Libertadores en las que Olimpia no pasó de primera fase, sin embargo este año sí supo instalarse bien adentrado al campeonato, pero hablamos solamente de goles recibidos, y por ahí también Olimpia tuvo mucha dificultad este año. Es un año en el que verdaderamente recibió muchísimos goles, tanto en campeonato local como en Copa Libertadores. Hablamos de los dos torneos, Copa Libertadores, campeonato. ¿Y qué título le pones, Andrés, al momento de Olimpia? Le titulás en Copa y en campeonato. ¿Qué se te ocurre en las estadísticas con esto? Es un capítulo, un historial aparte, no forma parte del cotidiano, porque esto salta a lo que Olimpia había ganado en Copa Intercontinental. Es la otra cara y es tan pesada la carga. Sí, yo diría, si tengo que elegir una palabra, Arturo, te diría atípico. No me gustaría ser muy crítico en el sentido de decir lo peor de la historia o una debacle o un fracaso, ese tipo de cosas, porque depende del ángulo en que uno lo mire. Si uno analiza cantidad de derrotas, es un año atípico, tanto consecutivas como de local y en el campeonato. Si uno analiza goles en contra, también es atípico, porque que reciba tantos goles no es algo normal, común en el historial del Olimpia. Y por eso te digo, si uno dice sí, pero llegó a cuartos de final de Copa Libertadores, y bueno, sí, llegó, pero es una instancia avanzada, sí, es una instancia avanzada. Entonces no se puede decir que es un fracaso, no se puede decir que fue un fracaso en Copa, pero sí debe preocupar seguramente a la directiva del Olimpia y al nuevo cuerpo técnico la cantidad de partidos que pierde y la cantidad de goles que recibe. Yo creo que si Olimpia tiene que tratar de afinar su norte para lo que resta de la temporada y el inicio de la temporada del año que viene, debe comenzar por ahí. Ese análisis no debe escapar a la dirigencia del Olimpia y tampoco al cuerpo técnico. La cantidad de goles que recibe terminan en derrotas que finalmente engloban una campaña pésima. Quiere decir que Gutiérrez, escuchando la radio de Enrique, me dirá, bueno, vayamos desde atrás para evitar. ¿Así es? Así es, yo creo que es cierto. Yo creo que no fueron acertadas las contrataciones que hizo Olimpia en materia defensiva,
Y bueno, la renovación que tenía que tener el plantel desde ese punto de vista no fueron las acertadas. Entonces, si Olimpia tendría que echar mano al presupuesto para encarar la temporada del año que viene, creo que por ahí debe comenzar a corregir. Valoramos mucho los aportes, Andrés. Gracias por este tiempo, muy amable, Andrés. Cuando guste, Arturo, saludos a la audiencia, a los compañeros. Gracias, Andrés Riquelme. Habló de las dos cosas, ¿qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Cantidad de goles recibidos. Sí. Cuando vino Salcedo, Olimpia insistió, tenemos que tenerlo. Y ahí está Saúl. Sin jugar por una lesión, ¿verdad? Ahora lesionado, lesión muscular el otro día en Copa Paraguay. Pero jugó los partidos. Sí, empezó bien, se fue apagando, perdió el lugar, volvió a recuperar la titularidad y el bajo nivel y ahora la lesión lo deja. Pero cuando vino este chico Salazar, este joven Salazar, o este jugador, perdón, vino por Otálvaro. Sí. E impresionó bastante bien al principio. Yo creo que él, si estaba recuperado, hoy iba a ser el titular. Pero vino por Otálvaro. Vino, sí. Porque para el recambio. Estaba en principio para irse. No, pero cuando yo le decía antes de la cantidad de goles recibidos, es que Olimpia tiene que cambiar probablemente su esquema. Olimpia si tiene vos que... querés que no te hagan goles, ven un ratito Tito Torrenín acá, Tito. Si vos que no querés te hagan goles, vení un ratito Otálvaro. No te vayas tanto porque a lo que decía Andrés, son contundentes los números. Karina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Es un placer estar nuevamente en tu programa Monumental y a través de esta comunicación hacerles saber a toda la gente que en Tupí estamos de fiesta, estamos de celebraciones porque mañana cumplimos 25 años y en esta celebración de aniversario, Arturo, tenemos por supuesto muchísimas sorpresas y muchísimos beneficios para todos nuestros clientes durante toda esta semana. Contanos, Karina, esta semana que tiene Tupí aniversario, congratulaciones y felicidades a los Riveros, un saludo muy especial a toda la familia. Contanos, Karina. Muchísimas gracias, Arturo, y esta semana realmente es una semana de muchísimas emociones, muchísimo entusiasmo y como ya venía diciendo, sobre todo de muchísimas sorpresas porque vamos a estar realizando sorteos de productos realmente espectaculares para compartir con todos nuestros seguidores en las redes sociales, así que podés ingresar a nuestro Facebook o Instagram y participar también de estos sorteos. Entre los clientes que nos visitan acá en nuestro showroom de Tupí en Avenida Boyani, Músicos del Chaco, también vamos a tener premios, vamos a tener un montón de actividades toda esta semana. Esto ya arrancó el día de ayer lunes y va hasta este domingo 26 de septiembre, hasta el domingo en realidad, a través de nuestra tienda web www.tupi.com.py, porque por supuesto, Arturo, y como siempre decimos, estos beneficios también se extienden a través de nuestra tienda web, porque lo que queremos es que toda la gente, todo el Paraguay pueda aprovechar estos beneficios que desde Tupí preparamos para nuestros clientes. Así, con 25 aniversario de éxitos en Tupí, con un crecimiento permanente, sabemos, nos consta, gente que se prodiga, que trabaja muy bien, de los directivos a ustedes, así que felicitándole por los 25 años y aprovechando toda la semana aniversario de Tupí, Karina. Muchísimas gracias, Arturo, y bueno, ya está hecha la invitación, así como le esperamos a todos los clientes, a todos los oyentes de Radio Monumental, también por supuesto, Arturo, te esperamos a vos, a todo el equipo para que puedan visitarnos y acompañarnos también en estas celebraciones de nuestros 25 años, en donde más que nunca tenemos beneficios, sorpresas y que queremos compartirlos con toda la gente. Muchísimas gracias Karina Leiva. Tupí, con todo lo que ella nos enseña y nos cuenta, con 25 años aniversario de Tupí, a Karina y toda la gente un saludo muy especial. Y el tema de Olimpia, estamos hablando de Olimpia en todo momento. En Nacional hablamos con Hernán Rodrigo. Sí. Y con Carlos Arrúa también hablamos. Y con Carlos Arrúa. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la A de Agro Shopping. Acércate para disfrutar de los talleres de cocina en vivo, con reconocidos chefs todos los martes. El Shopping Mariscal 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos, con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vamos primero, Guaraní, ¿por qué puntero? Aparte de los puntos que tiene a favor Guaraní. Guaraní encontró el balance entre ser un equipo que llega con mucha gente, es goleador, le hacen pocos goles, me parece que tiene solvencia defensiva y desde la solvencia defensiva trabaja el fútbol de media cancha, donde está el goleador del campeonato, y sobre todo también le ha encontrado la vuelta a juguero a jugadores que de repente estaban un poco
allí los desempolvó prácticamente y les da ese plus de confianza y rendimiento. Es un equipo que viene bien con la moral alta, juega bien al fútbol y tiene el sello de Garnero. Ocurre que terminó la primera rueda. De Juguero, perdón. Las cosas es, ¿se mantendrá Guaraní? ¿Podrá mantenerse Guaraní? ¿Cómo hará para mantenerse Guaraní? Es igual que cuando decimos los dos campeonatos, hay uno que es mucho más sangriento que el otro. Sí. Y el que viene en la segunda rueda, esta es sin contemplaciones. Esta siempre ocurre lo mismo. No por Guaraní, yo no digo que Guaraní no sea campeón. Digo que va a tener otro tipo de actitud, los de bajo promedio, los que quieren al acumulativo, porque cuando vas a arrancar, pues sí, la próxima ni vamos a ganar, no te apures, va a ser la próxima. Y esta no, pero va a ser acá no hay próxima, ¿estamos de acuerdo? No. Siempre la segunda rueda del clausura es terrible, sangrienta. Mortal, sí. Sangriento. Y sigue siendo la pregunta que creo que nos hacemos todos, por lo menos en mi caso. Así venía la primera, tercera, cuarta fecha. Va a perder Guaraní, ¿cómo le va a ir? Y viene sacando puntos, si bien esta versión última es como que en principio no jugó bien, pero terminó sacando los puntos que le termina sacando. Pero no va a jugar tan alegre. Si yo entiendo, niño, lo que sí, tenés razón. Lo que acabo de decir es que como esta es la última, y después ya no hay, como se diría tu tía, yo te pongo un caso de Sol América. Sol América va a jugar con más presión que el propio Guaraní. Sol América va a jugar con más presión que el propio Guaraní. Porque Sol América está comprometido con el descenso. Viene de 5 ausencias en Copa Sudamericana. Y vamos a ir a remanir la frase, cada partido es una final. Pero se van a enfrentar las dos caras. Por ejemplo, Sol América y Guaraní. Pero sí vamos a ir a eso. Vamos Guaraní. ¿Merecido el puntaje? No sé si la palabra merecido. Justificado, para mí justificado. Es el equipo más regular del campeonato. Y respondiendo a tu pregunta... No perdió. Si va a aguantar, si va a caer... Yo creo que no. ¿Por qué? Por la planificación que se tuvo y el parate que se tuvo de 15 días, 12 días prácticamente que se tuvo. A todos le benefició ese parate desde lo físico. Mira, ¿y en qué momento llega? ¿A quién le diste campeón vos? Yo le di a Olimpia. ¿Y en qué momento? Contigo, Luis. Entonces, ¿sabe qué? Chile no va a venir. Si le dio Olimpia y asegura que Guaraní va a ser campeón, vamos a dejar ahí. Está todo genial con tu comentario. Pero digo, uno va cambiando. Está jugando sobre el Yo tengo mis dudas, Pancho, sobre Guaraní. Ahí tiene su duda. Me mostró la duda al partido anterior. A mí también. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Navidades del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Pero para Pancho Guaraní no pierde. No, de hecho puede llegar a perder algún que otro punto. Yo lo que digo Vos sí que Guaraní es campeón. El rendimiento no creo que baje. Yo lo que... El rendimiento, estamos hablando de rendimiento, Arturo. Puntos puede perder. Podés jugar y yo te voy a trancar. Por eso fue el fútbol. Trancar para muchos. Esta segunda, esta que viene, es terrible. Esto va a ser peso pesado por donde vos le mire. Comenzando por Olimpia. A quien vos le diste campeón y está último. Bueno, fíjate, ¿quién pensaba que iba a estar último Olimpia? ¿Y por qué te hace pensar que Guaraní no va a caer, Luis? Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y base acuosa sin olor. Eleginos según tu preferencia. Voladores mata todo, rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base.
Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Te acuerdas la palabra ninguno garantiza cuando hablamos mucho el tema 1 de marzo, cuando estamos los compañeros? Ninguno garantiza con relación, y vamos a rememorar la mesa al niño, de ninguno garantiza. Sí. Y yo acá tenés que incluir que ninguno garantiza a nadie. Acá no garantiza a nadie. No, hoy no. Acá no garantiza a nadie. ¿Cómo vas a decir, yo creo que Guaraní es el mismo Jubero que jugó resultadista? El Jubero fue el Gutiérrez del Olimpia, por el rótulo. Fue muy astuto, inteligente el Jubero, y eso le dio la vida. Yo veo una maduración. Incluso pudo haber ganado con Josué Colmán a la izquierda, con ese desborde. Es una maduración de Jubero, porque en otras ediciones era... una maduración en Jubero. En otras ediciones te salía a ganar directo y podía perder, y cuando tenés que asegurar el puntito, asegurarlo. En la última parte del segundo tiempo se dio cuenta de eso, y así todo hasta tu pudo. ¿Quién Guaraní tiene que no juega? Benítez y quién más. Miguel Benítez, que quedó fuera, y Marcos Cáceres, que va a volver ahora ante Sudamérica. Podrían darle otro ropaje defensivo. Y Roberto Fernández hay que ver, porque es el segundo partido que ya sale con problemas musculares. Vamos a ver si está a disposición para el lunes, porque había salido cambiado ante Guaireña y la vez pasada de vuelta ante Cerro. Yo no lo que le quiero decir a Pancho, y no es por Guaraní, porque alguien puede tener que uno tiene animadversión contra Guaraní. Sol de América, cuando Miguel Figueroa y los dirigentes invierten en Sol, y vos mirás la tabla y decís, Sol de América, pon promedio, ante último. ¿Y hace cuánto que Sol no despega? ¿Y Sol? ¿Hace cuánto, Denis, que Sol no despega? Para mí Sol tiene un gran plantel. Hay una diferencia entre Sol y Guaraní. Con Libertad, los dos mejores planteles del fútbol paraguayo, Sol de América con Libertad. Tiene dos equipos y no puede estar así de esa manera. Que tiene jugadores, no tiene y puede equipo. bajar, si boludean, perdón la palabra, pueden bajar a intermedia, Sol de América. Teniendo tanto. Fíjate vos, los Rojas. Rojas Guaraní tiene, jugador de selección. Por así decirlo, tiene un plantel más corto. ¿Quién? Guaraní. Sí. Ese sí es su problema, por decir así, su complicación. Pero hay que felicitarla a Jubero. No, le echó las cartas a los centrales. El Jubero le echó la carta a los centrales, a Vargas y a Román, que entró a debutar el otro día. Es un mérito de Jubero. ¿O no es mérito de Jubero? Sí, totalmente. ¿Quién se robó la cancha? Gustavo Vargas. Vargas. Vamos a ir en el cantar porque tenemos que ordenarlo acá, es lo que dice el niño. Vamos a ir, Gustavito, el técnico, para cerrar lo de Olimpia, lo que dice Gutiérrez. Se acordó, me hace acordar la Faría. Lo del viento. Sí, señor. Arrancamos la conferencia de prensa con el técnico de Olimpia, Álvaro Gutiérrez. Profesor, en primer lugar, en primer término, sus sensaciones, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Nacional. La sensación que me dejó fue que fue un partido parejo, disputado hasta la última pelota, ninguno de los dos equipos regaló nada. Creo que el viento fue un poco preponderante, porque si bien vimos en el primer tiempo que el dominio prácticamente fue de Nacional, en el segundo tiempo cambió totalmente. Pero bueno, ya estábamos condicionados por el resultado, ¿no? Porque veníamos con un gol abajo cuando nos fuimos al entretiempo. La sensación que me deja es que bueno, que tenemos que mejorar mucho, circuitos de juego principalmente, incluso a la hora de defender también hay algunas cosas que hay que corregir. Lo que me da la tranquilidad es la entrega que tuvo todo el equipo, que incluso hasta con 10 jugadores trató de como pudiera ir a buscar ese gol que nos diera por lo menos el empate, y que eso es una buena base para seguir adelante. Que tenemos que mejorar, eso está claro, que hay material, también está claro, y que bueno, que necesitamos tiempo de trabajo para que por lo menos ver un equipo un poco más consolidado, ¿no? Lamentablemente necesitamos urgentes resultados y hoy lamentablemente perdimos con un rival que es prácticamente directo, ¿no? ¿Qué sensación le queda de este partido? ¿Cuál cree que fue el punto más bajo de su equipo y futbolísticamente le gustó el rendimiento? No, futbolísticamente yo creo que tenemos que mejorar, evidentemente, porque hay material.
Creo que a veces equivocamos mucho los caminos y abusamos de la pelota larga. Y la sensación que me queda es esa, ¿no? De que lamentablemente quedamos condicionados por el resultado y no pudimos trabajar el partido como a mí me hubiera gustado. Creo que el punto más bajo fueron los errores que cometimos en el primer gol, que no tomamos las marcas ante un saque un poco defectuoso, y en el segundo gol que tendríamos que haber cortado la jugada en el rebote, sabiendo que ellos, o la mayoría de los equipos generalmente, de un córner en contra, salen rápido al contragolpe, ¿no? Creo que tendríamos que haber cortado la jugada ahí y no nos hubieran agarrado mal parados. ¿Cuál cree que fue el déficit de su equipo el día de hoy? ¿Qué le faltó? ¿Y por qué le marcaron tan fácil 2 veces por el mismo sector? Sí, creo que la atención en ese punto para tomar los rebotes y para cortar fue un punto desequilibrante. Nos marcaron, sí, por el sector izquierdo de nuestra defensa, vendría a ser, pero el segundo gol prácticamente fue un contragolpe y podría haber elegido tanto la derecha como por la izquierda, porque prácticamente estábamos un poco en inferioridad numérica. No, la verdad que no le presto, por supuesto que voy a ver el partido ahora, lo voy a volver a ver, pero bueno, se dio así, que nos marcaron por el lado izquierdo. Incluso el primer gol fue un gol de otro partido, porque le pegó muy esquinado y la metió fuerte y en el ángulo, que es difícil, ¿no? Para cualquier golero, y bueno, eso te desalienta un poco. ¿Por qué Castellano de central? ¿Y por qué la elección de William Mendieta de media punta cuando Derlis González venía ocupando esa posición? La elección de Castellano fue porque lo habíamos visto, también nos habíamos asesorado con gente que lo conoce bien. Lo probamos en las prácticas, nos pareció que cumplía bien la función. A mí me gusta tener los zagueros que tengan su perfil, no me gusta, lo ideal sería tener un zurdo y un derecho, por eso creo que ganábamos altura también con él, y al jugar principalmente muchas veces de lateral, tiene buen dominio de pelota, que era otra de las cosas que nosotros queríamos para ser más preciso a la hora de tener la pelota ahí. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué Mendieta? Sí, yo quería que Derlis, que tiene mucho más velocidad que Mendieta, aprovechara muchas veces el desborde, pero sabiendo también, porque ya lo habíamos hablado entre ellos, que tenían la libertad total de cambiarse, solamente que cada uno tenía que bajar a defender del lado que estuviera. Si Derlis se cambiaba para el medio y Mendieta para la izquierda, cada uno tenía que ocupar esa posición. En algunos momentos lo hicieron, otras veces no. Yo creo que Mendieta es un jugador de repente que tiene más visión de cancha, y al jugar un poco por detrás tiene prácticamente todo el ancho de la cancha para aprovechar esos pases filtrados que tiene, ¿no? Y creo que Derlis tiene más velocidad de repente y más uno contra uno que el que tiene Mendieta. Por eso traté de ponerlos más por la banda, pero con la libertad que se podían cambiar. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM Fútbol a lo Grande. ¿Le parece que su equipo, ¿le parece que su equipo equivocó el camino en busca del empate? Evidentemente que nos faltaron circuitos de juego, nos faltó más juego colectivo. Ya lo dije, que equivocamos de repente de abusar mucho del pase en profundidad y sin ir a buscar la recepción de la pelota por parte de Roque Santa Cruz. Pero sí, tal vez equivocamos los caminos en eso, ¿no? Pero también, como te digo, estábamos un poco condicionados a que íbamos en desventaja, y que ellos, la verdad que con el viento y todo, se apretaban mucho atrás, había poco espacio también para entrar por el medio o tirando paredes, y muchas veces recurrimos a los centros más frontales, ¿no? Más laterales, perdón.
Al ver a su equipo ante un rival duro, ¿va preocupado y cuáles son los puntos a corregir? Sí, cada vez que hay una derrota me preocupo y me pongo triste, ¿no? Porque es una derrota. La preocupación ahora la tenemos que analizar, mirar otra vez el partido, ver los errores que cometimos y trabajar para corregirlos. Lo que me deja la tranquilidad, ya te digo, es la entrega de todos los jugadores, del primero hasta el último, que esa es la base que nosotros pedimos, ¿no? Podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero la entrega, que es algo que nosotros controlamos, tiene que estar siempre. Y esa es la base para edificar lo que nosotros pensamos para el futuro. ¿Por qué la decisión de cambiar el equipo de media cancha para arriba, que fue lo mejor en el partido pasado? Sí, tuvimos muchas dudas. La verdad que tuvimos muchas dudas porque como se lo dije a ellos, hay grandes jugadores en varios puestos, muchos de esos hasta interpuestos, ¿no? Muchas veces. Nosotros, bueno, un cambio lo tuvimos que hacer obligado porque bueno, no estaba Salcedo, lesionado. Yo creo que Ortiz le da mucha personalidad al equipo y creo que debía jugar en este caso. Y el tema de Roque Santa Cruz, que no había entrado en el clásico de manera de titular. Creíamos que viendo también los partidos de Nacional, que eran un rival que no tenía de repente tanta altura, pensamos que con Roque podía ser un factor desnivelante, porque junto con Alcaraz, incluso con Castellano, que son todos de 1,87 m para arriba, podíamos desnivelarse y poder dominar las pelotas aéreas, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente. Lamentablemente no pudimos hacer eso. Normalmente se dice que equipo que gana no se toca, pero más allá de la lesión de Saúl, ¿por qué las salidas de Zárate y Recalde de un equipo que venía con buena dinámica y resultado? Bueno, por lo que expliqué anteriormente, ¿no? Creo que la pregunta es más o menos parecida, por lo que expliqué. Realmente, ya te digo, tenemos a Recalde, a Mendieta, a Derlis, que básicamente se mueven mucho por el mismo lugar de la cancha y bueno, es una decisión difícil, pero nosotros nos basamos en lo que te dije, ¿no? En tratar de darle más altura al equipo para tratar de tener un factor más para desequilibrar. Lamentablemente no se dio. Profesor, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Muchísimas gracias, Luis Cacabelo. La juventud no tiene vencimiento. Feliz día y se congratula a todos los compañeros. A Luisito Cacabelo, un saludo muy especial. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Keco manía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos, excepto audio, con 10% hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y chao Rizaga. Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores. Con las mejores cuotas pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en web toyotoshi.com.py. Guaraní 21 puntos. Para Pancho no cae. Va a perder algunos puntos seguramente, pero yo no creo que el rendimiento baje mucho de lo que estamos viendo. Es cierto, tácticamente le ganó el partido Francisco Chiqui Arce,
pero reitero, creo que encontró y el parate le vino en un momento justo para encontrar ese respiro físico que necesitaba, y con ese descanso va a llegar hasta el final del campeonato. Va a llegar bien no físicamente. Cae. Yo creo que no va a soltar la punta. Bueno, ¿y ese Guaraní para vos? Para mí, yo concuerdo con usted, señor. No hay un equipo por quien se pueda poner hoy la mano en el fuego. Claro, cada uno opina. Viene mejor de lo esperado para pero mí. No, es una expresión de deseo. Claro, puede caer, pelear. Lo que digo que no le va a marcar una diferencia larga con el resto, lo que yo digo. Sí, era diferente si ganaba este último partido. Si ganaban de Cerro ahí sí. Eso, sí, ahí se iba solo. ¿Vos, Víctor Villalba? No, yo no me aventuro a decir que Guaraní no cae, pero sí lo veo como el principal candidato. Y yo tampoco creo que todos los equipos le jueguen como jugó Cerro el otro día ante esa dificultad, ¿verdad? Sí, que le pongan ese nivel de dificultad. Pero de ahí a decir que Guaraní va a salir campeón fecha antes, ¿por qué te pones así no, con pero no es por Pancho, Pancho, amigo? No me aventuro a decir. Dani Caniza. Yo estaba enamorado del fútbol de Guaraní. No sé, en este programa hablé 2000 minutos de Guaraní, de lo bueno que jugaba, de lo maravilloso que era como equipo, ¿verdad? Hasta que vino este partido y me derrumbé. No me mostró ni el 20% de lo que estaba acostumbrado a jugar. Entonces esto me genera ya duda. Me genera ya duda. Hay que respetarle. Me genera ya dudas, amigo, ¿no? Tiene que ser ustedes con a un ejemplo que creo no conoce Denis, señor, que usted siempre cuenta. El señor que fue a la plaza. Y que en el momento del tiro 100 no sirvió todo lo que hizo. Guaraní viene construyendo por un partido, pero no hubo, para mí entender, no hubo ni el 20% ese contra Cerro Porteño. Pero todo lo anterior, o sea, ahí no sí, sirvió, todo lo anterior sí. Pero a veces no hay que sacar el punto de tener ahí, mantener la ventaja, todo lo anterior no le voy a dar otra chance. Por eso viene construyendo. No, Denis, vos podés pensar, por ejemplo, yo te voy a poner, vamos a ir si quieren número, vamos a ir a jugar. Guaraní, yo estoy totalmente con el niño. Si le ganaba a Cerro quedaba con 15. 8 puntos le iba a sacar. Guaraní iba a sacar 8 al segundo. Mucho. Y yo no voy a usar la palabra del viejazo, te podés dar el lujo de perder, porque no hay quien quiera perder. Claro. Una vez que perdiste. O sea, se dio el lujo de perder, entre comillas, porque sacaste vos ventaja. Ahora, por ejemplo, Guaraní va a enfrentar a Sol de América. Sí. Y así vamos. Ajustándolo de Denis. Así como Cerro le complicó, Sol le puede complicar. Totalmente. Es decir, y hay que ver cómo se encara el partido, que coincidentemente es el último de la programación que viene. Sí. El lunes. Y ya vas a ver el resultado de Cerro. Va a estar pendiente en el juego del lunes de Guaraní. Pero Pancho dice que el campeón está bien. Olimpia, ¿a quién le diste vos, campeón? Quiero acotar más. Sí. Hablaba Denis y escuchaba. Este fue el peor partido de Guaraní. Sí. El peor partido de Guaraní fue. ¿Verdad? Sí, lejos. Sí. ¿Perdió? El más flojo. No perdió. No, y salvó el punto. Hizo negocio al final. Perdón, no perdió. Para vos fue el peor, para vos, para mí no. Hay un partido contra el Luqueño que yo lo he visto muy débil a Guaraní. Que no puede. ¿Un Luqueño fue? No, ante el Luqueño no. Ganó 4-1 ante el Luqueño. ¿Contra quién fue? Un 3-1 fue. Ante Nacional sufrió en el segundo tiempo, pero empató 1-1 y ante Libertad 2-2. Ahí está, Víctor. Sí. Hay unos partidos que podemos repasar. Libertad fue el 2-2. No, pero ante Libertad bien. Pero ocurre que Libertad es más nombre que otra cosa. Ocurre que Libertad es más nombre que otra cosa. Porque si contra Olimpia, señor 2-1, hubo un momento que Olimpia le apuró. Hay un partido que le voy a dar la razón a Denis Caniza. Claro, pero ahí que hay un partido en que Guaraní perdió terreno, cedió terreno. Hay un partido de Guaraní que Guaraní cedió terreno. Pero estamos debatiendo, nomás nadie está culpando a nada de nada. No, claro. Ahora vamos a entrar en la parte más sangrienta del campeonato. En el instante vamos a hablar de Cerro Porteño. Ya hablamos de Guaraní, que tiene que recuperar Marcos Cáceres. Y después el otro lesionado Miguel Benítez, pero él ya no vuelve en este torneo. No está. Roberto Fernández. Y Roberto, que sí va a estar, si está bien va a jugar con Marcos de titular. ¿Sí? Mili Empeña, venta, arreglos, villas, seguro, plata, mejor cotización, Sarmiento, casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentopic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentopic, ungüento, alivia mejoras, un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentopic, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IPS, CTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A.
Con CNT 4.800 millones en premios, 3.800 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso Salencio, sí, una Peugeot 3008 kilómetros, animate a soñar, pedí CNT Chepolemoy. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vamos con Cerro. Y después tenemos premio de Upisa. Muchísimas gracias, Frigorica Upisa, que vamos a hacer el sorteo. Hay que hacerlo ahora, niños. Sí, productos fresquísimos. ¿Y por qué no hacer ya 10 llamadas, primero el llamado por Upisa? Porque son los productos que tienen que buscar. ¿Qué número, niños? 618-4700. Ojín Andrade, vamos con 10 llamadas, vamos con el premio Upisa, que ahí está. Pasa ahora. Todo el día, ¿eh? Tiene que estar cerca, entonces pasa a retirar. ¿A qué pasa a retirar? Con Upisa, contigo, Luis. Construir tu casa con Convención para la Cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Convenciopar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque así es vinos Álamos. Distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega, hasta en 15 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. ¿Qué tiene Upisa, niño? Pancho va a escribir tiene, a ver, producto, el kit tiene la conservadora, obviamente, morcilla con aceitunas mediterráneas, terrible para tirar la parrilla, bife de chorizo de cerdo condimentado, jamonada de Upisa, salchicha de Upisa y el kit combo parrillero de Upisa. Muy bien. Impresionante. Y a Punto Farma, muchísimas gracias por el presente que me hicieron llegar. Muchísimas gracias a toda la gente de Punto Farma. Muchísimas gracias. Gracias a Punto Farma por el obsequio. Vamos entonces ahora con la llamada, niño. 618-4700. Están los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? Bien, señor, ¿su nombre? Richard. Sí, últimos tres. 992. 992. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, señor, Sergio Osorio, 337. Anotado, Sergio. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Carlos Ortiz. Carlos, últimos tres, Carlos. 516. 516, correcto, Carlos, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Oscar Pérez. Últimos tres, Oscar. 141, niño. 141, anotado. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina La Quilla, la teléfono 319. 62, anotado, Enrique. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Bien, señor, ¿su nombre? Pablo Marejos, 120. Anotado. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Todo en el cartuchos originales y alternativas en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos tres. 154. 154, correcto, Rafael, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Humberto Gómez, 765. 765, anotado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalame 751 Casa Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí. Karen Silva les saluda. Karen, últimos tres. 878. 878, correcto, anotada, llamada 10, hola. Hola. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Jorge González, 714, niño.
Anotado 7-14, tenemos los 10 anotados. Denis Canizo va a sacar un numerito para el primer ganador, antes Luis. Todo lo que querés para tocar puedes encontrar en IO, y sin salir de tu casa ingresá a io.com.py. Heladera Midas 300 litros, solo 1.823.000 guaraníes. io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos ingresá a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Denis, el número 4. El número 4, Oscar Pérez 141. Oscar Pérez 141 es el ganador del primer kit de Upisa. André O'Higgins, edificio Telefuturo aquí en Monumental Villamorra, pueden pasar a retirar. Oscar Pérez es el primer ganador. Cuando pueda pasar, Oscar, lo cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. Instante, vamos a ir al segundo de Upisa. Muchísimas gracias. Punto Farma también por el presente. Gracias. Cerro Porteño. ¿Por qué Cerro está así? Porque está siendo irregular, me parece, en el campeonato Cerro. No solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a rendimiento, porque jugó muy bien ante Guaraní, pero si retrocedemos al partido inmediato anterior, ante 12 no jugó bien, ante Nacional perdió. Como que no es el Cerro acostumbrado de la versión del año pasado. Y eso va también de la mano, me parece, con Claudio Aquino, que no está en su mejor versión. Los delanteros que no están en el mejor momento, ni Robert Morales ni Mauro Bocelli. Ese me parece que es el punto principal, Cerro. Porque hoy le falta gol a este genera equipo. hasta 3/4 de cancha arriba y la situación de no tiene gol. Al no tener gol no puedes ganar los partidos. Lo grupal se ve afectado por lo individual. Sí, defensivamente muy bien, porque por eso a Cerro solo le hicieron 4 goles. Lo grupal se ve afectado por lo individual. No al revés. No, porque ahí tenemos rendimiento bajo de Enzo Jiménez, Claudio Aquino, Carrizo que en una sí, otra no. Mateo también que está. Mateo que está en una sí, una no y no tiene final. Bocelli no termina de a mí no me termina de convencer completamente. Es un gran goleador, vino con todos los pergaminos, pero no, hasta aquí no es lo que se esperaba, que la rompan del fútbol paraguayo y que sea ¿Qué dijo que iba a romper? Si iba a romper no iba a estar acá. Pero venía con un pergamino importante. No. Coincido con Arturo. Si No, es que no. venía No, si en vos su mejor tenés momento, todo no ese iba a venir historial, a Paraguay. Acá no ven. No. Si vos tenés todo ese historial, acá no ven. Cerro no No sabe es contra contratar Pancho. jugadores. No. Cuando hablamos con Bocelli y le preguntamos por qué, él decía, ¿y los 260 goles que tengo qué? Y así fue la charla. Sí. Y le respetamos mucho, porque tiene una rica historia. Claro. Pero no es para él, no es que esto sea una animaversión contra su jerarquía como jugador, porque se puede entender mal. Si Bocelli es Bocelli, acá no juega. Sí. Si Bocelli es Bocelli, acá no juega. Acá no juega. Si vos haces ese historial de Bocelli y ponés en el fútbol paraguayo, decís que vino por algo. No. O sea, si venía con ritmo y con todos los goles acumulados y seguía jugando en Y Corinthians te digo como jugaba, más, seguía y en Brasil. cuando vino acá iba a no México. jugó creo que 6 meses, o ¿qué pasó con él antes de venir? No estaba. Sí, venía Corinthians, en proceso de recuperación, estuvo 3-4 No, por meses eso es igual. cuando se lo trae a Bocelli y Pancho, y no es que no es una opinión contraria a la tuya, premeditada No, para entiendo. eso, o en respuesta a lo que decís. Cuando vos decís viene un definidor, y toda la mina viene. Pero la expectativa que generaba nomás. La expectativa, esa es la que hizo daño. Esa expectativa es la que hizo daño. Que la expectativa tenía más que ver con el pasado de Bocelli, Así no que con lo en más el fútbol, inmediato. vos decís, Bocelli, parece que es la mamá. Y ocurre que Bocelli, no, Gustavito, por favor, ocurre que vos no podés cargar todo el peso Bocelli. Uno, Robert Morales tiene un chispazo y ya iba a ser transferido al fútbol italiano, europeo, checo o inglés en $8 millones. Daño al jugador. Sí. Y hoy no estaba apareciendo. Y hoy daño al jugador. Cuando apareció Fernando Velar, apareció Barcelona, según contaron, porque le hacen gol Olimpia, $5 millones. Daño al jugador. Daño. Entonces vos estás creando una expectativa que no es real. Entonces, eso de Bocelli vino como definidor. Todos los ojos puestos en él, todo. Bocelli está ahí. Yo no digo que subió ni bajó, porque así vino Bocelli. Para mí, así vino. Sí. No le vaya a pedir pico, ni alto, ni bajo. Porque que te diga que lo vio a Bocelli, bola. Nosotros vimos su historial. Y aquel que lo vio. Morales vino, tú unos picos Morales.
Ese ya era el Morales, parecido con el Pepe Cardoso. A mí me escribieron. Dice, tiene arranque del Pepe Cardoso. Cuando comenzó. Ustedes no lo vieron al Pepe, yo lo he visto cuando comenzó al Pepe. Y especialmente en River. Entonces vos decís, espera un ratito. ¿Qué? Y vos tenés que decir, callate nomás. Porque le está haciendo un gran daño al jugador. Le está haciendo un gran daño al jugador. Porque parecería ser que Chiqui, que es muy consciente, tenía todo. Un definidor como Boselli, un deslumbrón como Robert Morales. Parece que ya encontró la solución. Y va a tener los picos y bajos. Yo no digo que Boselli no llegue al gol, ni yo digo que no se estabilice Morales. ¿Morales? Sí, Morales. Pues se va a tener que estabilizar, condiciones que tiene. No le vaya a pedir más en ese momento de esplendor para Morales. Mateo sabe lo que es. Porque si hace gol con lo que genera, no iba a estar acá. Hay conseguir lo que sí. Entonces, ¿qué está fallando? Espera, que cuando vos tenés a material a mano, sos consciente de lo que tenés y no te vayas a autoengañar. Si este Mateus que deja a tres rivales en carrera, define, porque es fantástico, no lo pueden parar. Te va a tener que tener un lazo para agarrarle entre todos y decirle venía acá. No hubiera estado acá. No es por Cerro. Porque las condiciones que tiene de velocidad son únicas. Apodado el Rayo, ¿verdad? El Rayo. No hay un jugador con esa velocidad en el fútbol No hay, paraguayo. Pancho. Con ese arranque. Yo no digo que he terminado el campeonato decir las cosas, porque uno es claro de lo que dice. Bien Mateu, bien Morales, bien Boselli, Cerro no sea campeón. Yo no estoy diciendo lo contrario. No, nadie lo descarta. Nadie lo descarta, ahí está, nadie lo descarta. Pero tampoco le vayan a creer la otra parte de esta historia. Y se cree la otra parte de esta historia. Y todo el cargo de Mateu desbordó, hizo lo que quiso contra Guaraní. ¿Por qué coincido con lo de Mateo y no coincido con lo de Boselli? Porque con el mismo cartel, haciendo un paralelismo nomás, con la misma expectativa, había llegado Huiza y ya estaba de vuelta. Sí. Y le bastó y le sobró para el fútbol paraguayo. El primero que le dijo a Huiza no fue Chiqui Arce. Sí, le dijo no. El primero que le dijo a no fue Chiqui Arce. Pero Huiza... ¿Por qué Huiza sí, porque Huiza vino no? Con un gol a España en la Eurocopa. Integró la selección española y jugar en España y ser integrante. Pero disculpame, Pancho, Huiza no vino con la parafernalia de Boselli. Vino un jugador de España, Dani Huiza, integrante de la selección. Pero nadie dijo goleador. ¿Vos escuchaste que dijeron goleador de Huiza? Incluso Huiza tardó mucho en aparecer porque Chiqui no le quería. Chiqui tenía el tema con Chiqui, después el tema físico, se puso a punto casi. Haciendo paralelismo de los dos casos. No, pero no vino. Huiza se fue ganando un lugar por el rendimiento en la semana. Boselli puede perder un lugar. Pergamino. No, obvio que sí, todos sabíamos que en las contrataciones yo creo que Cerro está fallando en las contrataciones. Yo quería apuntar esa eso porque última etapa. Carrascal, que vino para reemplazar a Villasanti, no es para Cerro. No está aportando mucho. Cerro puede traer mejores jugadores con el potencial que tiene. ¿Quién te dijo? Económicamente Cerro no está. Pues sí. Sí, yo me hago cargo. Y eso se reunieron con Chiqui Arce. Económicamente Cerro. Y hablando de Chiqui, no viene un jugador sin de lo que es el Chiqui. Claro. No. Carrascal vino con el lo que es Chiqui, Boselli viene con el lo que es Chiqui. ¿Quién es el que habla Mateo con Boselli? vino con Entonces se está equivocando el propio entrenador. Pero eso saben los zapatos, saben de que cuando acá hablamos con Chiqui y hablamos con la dirigencia, se reunió y dijo, esto es lo que nosotros tenemos disponible. Y Cerro se jugó con lo que tiene. Por eso saltó lo de Alexis Duarte como una revelación. Sí. Saltó como una revelación. Y Cerro va a embolsar ahora con Alexis $10 millones a fin de año en la suma total. Matías Villasanti 3 millones y tanto. 2 millones y medio Arzamendia y 3 millones y tanto cuando se ha referido Duarte. Van a ser 10 millones para Cerro. Porque Cerro no anda con la mentirilla, como diría Menchi, porque Juan José Zapá fue muy honesto, de expresión digo, y sincero. Esto se puede y esto se puede. Y el público de Cerro sabe. Ahora, también sincero y muy honesto de expresión, es el presidente del Olimpia. Es lo que hay para los jugadores. Más no hay. El que se quiere se queda, el otro se va. Es el Olimpia y el Cerro. No mienten. O mintieron a una contratación de jugador. No da la situación. Sí. No da la situación, quieras o no, Cerro, Olimpia.
Le gusta o no le gusta al hincha. Y este es el Cerro de hoy. Yo último, 2 nombres quería aportar más para seguir con la línea de Denis, que lastimosamente para Cerro hasta ahora no está pasando nada con ellos. Adrián Martínez, que vino de Libertad, la vez pasada ni siquiera estuvo en la banca, y Fernando Romero, que el que se se fue Guaireña. Muchísimo, debe ser la un proyecto rompían interesante a Guaireña futuro, pero y hasta no- ahora no. Tampoco tuvo participación. Los que llegaron hasta aquí no rindieron. Ya volvemos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burcuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burcuyá. Sanicea recibe con toda la primavera super 45% de descuento en porcelanatos, pisos y revestimientos Portinari, griferías y losas Deca, productos seleccionados. Les esperamos hasta el sábado en Sanicer. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Jula Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su cosa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Bueno, hicimos un repaso a Guaraní Cerro, ya volvemos, Luis. Para que comprar se pueda alquilar, Renta Magno Herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y corte de cero con calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilocar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción. Estilogar. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifara y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chorticer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa de 6,90% seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamarse al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, niño, tenemos 10 llamados Pisa, pues tiene que venir a buscar. Así mismo. ¿Y qué, Pancho, tiene el producto Pisa? Tiene morcillas mediterráneas con aceituna, tiene jamonada, tiene kit parrillero, tiene un bife de chorizo de cerdo ideal para tirar a la parrilla, por ejemplo. Así que, y aparte de la conservadora. Está muy bien, está muy bien. ¿Vos sos chef? Sí. Sí, recibí. Gustavito es cocinero, es un chef frustrado. Empírico. Él es un chef frustrado, pero voy a comité la comida de Gustavito. No, pero es tiene buenísimo. buena pinta. Buenísimo, buenísimo. Hace mucha para Fernández nomás con ese pescado que pone en la parrilla y el vecino, buen tipo el vecino, él le golpea, le dice, contigo Luis. La agrícola de seguros generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Arrancamos, hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Está el día del oyente? Buenas. Sí, su nombre, señora. Buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Seferina del Valle 091. 091. Seferina está anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Radio Monumental. Sí, su nombre. María Mercedes Jiménez. María, últimos 3, María. Hola. Tengo no hay nada caraya hoy. De caraya, últimos 3, Sí. María. ¿Vais ya? No, creo que no está llamando para producción, no es para el concurso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre, señor. Esteban Cabrera, 529. 529, Esteban Cabrera, correcto, estás anotado, Luis. Se parte de la generación que eligió espera para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple ahora sus sueños con EMS Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMS Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora cierre con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasopera.com.py. Hola, buenas tardes. Niño,
Sí, señor, su nombre. Carlos Ortiz. Carlos, últimos 3. 516. 516 anotado, Carlos. Hola, buenas tardes, siguiente oyente. Buenas tardes, María Molinas 940. 940, correcto, María. Anotada. Pechumilas crujientes, doradas y suaves, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, Paraguaya como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Sobellala Casi, R2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 618, 4.700 participando de los premios de UPISA, en este caso el kit parrillero. Hola. Hola, sí, buenas. Sí, ¿su nombre? José Castillo. José, últimos 3, José. 603. 603, correcto, señor. Hola, buenas tardes. Siguiente Buenas tardes, Jenny Arevalo 094. 094, anotada, Jenny. Ferro Parecida con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecida. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi de Ricardo Martínez, teléfono 227-37 al 8. Llegaron las ofertas del día. Pharma hoy, super oferta de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 390 puntos en todo el país. Haz tu pedido llamando al 6161 Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Hola, buenas tardes. Niño, señor, su Néstor nombre. Aveiro, 498. 498, correcto, 498, Néstor. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Humberto Gómez 765. 765, anotado. Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré, Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimos un unita, Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresar a rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Edgar Hermosilla. Edgar, últimos 3. 854. 854, correcto. Siguiente y cerramos. Hola, buenas tardes, llamada 10. Hola, Jorge. Sí, señor, su nombre. Cristóbal Campuzano. Cristóbal, últimos 3. 028. Correcto, 028 están los 10 llamados, Luis, y luego hacemos el sorteo del segundo ganador de UPISA. Vertigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Vertigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguirás en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que puedes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regalá BeMyFlores. Sorteo, Denis, siguiente ganador o ganadora allí. Le va a pasar Víctor los numeritos, Luis, y vamos con el ganador. Tupi cumple 25 años y lo celebra con increíbles combos aniversario. Hasta el domingo elegí tu combo para equipar tu habitación, tu sala o tu cocina. Y si a sus clientes Tupi tu primera cuota pagas recién a los 30 días, te esperamos en Boyenes, que Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que aceleran tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricantes del país. Acordate a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por esta semana unimos las promos para que puedas ser parte de Caja Mutual. Si tenés de 18 a 21 años, puedes iniciar tu aporte por 50.000 guaraníes. Si tenés de 22 a 25 años, puedes hacerlo con 80.000 guaraníes. Y si te afilias en esta semana, hasta el sábado, tenés de 18 a 30 años, te exoneramos la matrícula. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. 5. El 5, atención, ganador, ganadora 5, José Castillo, 603.
José Castillo es el segundo ganador de Upisa, el primero Oscar Pérez 141 y ahora José Castillo 603. Tenemos aquí el kit de Upisa, tiene que retirar del edificio Telefuturo Monumental en Villamorra. La Kento Clase, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, sé que es ideal para el trabajo el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Vamos con River. ¿Por qué River está tercero? Y River está a 2 puntos de Cerro. Sí. River está a 2 puntos de Cerro. Chito Ayala. Sí. Chito Ayala. Este último partido, River... No me responde. Denis Caniza, ¿qué te pasa? Dije, hombre de fútbol como vos mundialista, recordman. Chito Ayala. ¿Qué pasó con él? Y es más que el plantel. Se volvió en un equipo saca resultados. Sí. Eso principalmente en este clausurado que Salvo no el se le partido da... ante Guaraní que la No, pasó mi muy pregunta, mal. Salvo ese partido. mi pregunta, el mérito es Chito Ayala. Sí, Sí. y sus jugadores, darle... Sí. No, pero así Chito como Ayala- Juguero es el mérito... No, pero- Chito también lo suyo, tiene sus méritos. Vos Sí. decís que en Olimpia, por ejemplo, hay más jugadores que técnicos hoy. Sí. Sí. Sí, 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 sí. La pregunta es, Chito Ayala. Yo creo que sí. El que hace caminar ese equipo, Sí, que claro. mueve Yo las creo que piezas. sí, no se el Chito da no se vida. casa con un sistema y de decir, porque River se adapta, pero porque el técnico planifica y El Chito dice, Ayala. sí, Sí, y sí. vamos a jugar así contra este rival, y en el siguiente partido cambia y dice, este hay que jugarlo así, y se va adaptando, porque si uno mira el fútbol que tiene River, no puede sacar una radiografía y decir, así juega River. Sí, desde la entrega se sabe que es un equipo sacrificado, Pero, que corre, y que lo ponga incómodo. Pablo, y si lo pone otra vez a Pablo, puede recuperar más fuerza. Sí. Pablo entró bien la otra vez. No, por eso digo, Chito, si le pone a Pablo y combinan en ideas y se reconcilian, puede ser un aporte muy importante. Sí, 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 totalmente. Con Pablo Ceballos, digo, va a mejorar. Sí. Solo que hay que ver en qué lugar encajaría ahí de Bueno, entrada, porque pero- juega siempre con 5 volantes River Sí. y un solo punta que pelea. Pero mira que Pablo con todo, no tiene esa con todo característica. eso saca resultados. Sí, claro, por eso. Tendría que No haber le está empatado la otra vez con alcanzando Libertad. para- Claro, dependiendo del formato de partido, tranquilamente. Tendría que haber empatado. Sí. Vos fijate este campeonato. Luqueño, que estaba para nombrar la Sasú, que tiene a Badaico Maciel, que está en la zona complicada del promedio, está a 3 puntos de Cerro. ¿Cómo? Cerro tiene 16 y Luqueño 13. Luqueño está a un partido de Cerro. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos Recuperal. El plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Bueno, Luqueño, ¿ustedes sabían que está a 3 puntos de Cerro? Sí, sí. Trepó con la victoria ante Guaireña. Sí. Trepó en la tabla, porque estaba a mitad de tabla y subió hasta el... Pero está a 3 cuarto puntos de Cerro. Terminada la rueda, Luqueño está a 3 puntos de Cerro. lugar. Y si le gana el sábado lo alcanza Muy en bien. la tabla. Y es probable. Luqueño, equipo partido en dos. El análisis que yo puedo hacer de esta primera rueda, serios problemas defensivos. Ahora mejoró porque lo sacó a Schunke, que me parecía el más flojito ahí atrás. Pero no solo por Schunke, Pero no, me parece, sí, por exacto. estructura. Schuken tiene un problema de lentitud. Junque, que será buen chico, un hermano a mano, le dejas pagando. Sí. El hermano a mano tiene enorme problema y llega tarde al cierre. Ese es el Junque de Luqueño, el mismo que le vimos. Muchas veces disimuló eso con oficio, de poner el cuerpo, el bracito, pero... Y a él le trajo el otro técnico. Everti. Claro. Y cuando sale, Denis sabe muy bien esto. Denis Caniza, yo te traigo y otro te saca. Cuando yo me voy, te vas vos. Por eso que viene recomendado por los técnicos es un problema. Si Chiqui deja de Cerro, yo no digo que deje, porque acá aún no está definida la continuidad de Chiqui en Cerro. El que viene puede venir con otra idea.
Me voy a decirle a Bocelli que yo no. ¿Cómo? No. Decirle al Rayo Mateo que es muy bueno, pues yo quiero otra cosa. Quiero un puntero hecho eficaz, sobrio y más sobrio. No digo que sea un despelotado futbolístico Mateo, pero sobrio digo, sí. Hace esto y tira acá, correr 2 metros y mandar al centro. Y el vértice fue y lo sacaron de Ayunque de Luqueño. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe. Por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Toque, con el pacto de confianza NGO. Albertín, llama a Peticomel 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Llegó el momento que estabas esperando. Se viene la Expo Usados de Cadam, del jueves 23 al lunes 27 en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Bueno, continuamos. Me quedé en la parte defensiva nomás de Luqueño, pero tiene un buen mediocampo, tiene jugadores con buen pie. Iván Colmán, Parra. ¿Ese no es Roque de qué? Sí. Archivo. Perdón. Archivo. Me distraje. Nacional está por debajo del Luqueño. El Nacional que llega no. Sí, le costó las primeras 5 o 6 fechas. Ese comienzo de campeonato no fue bueno de Nacional. Tiene esa característica que vos marcabas, Jorge. Jugar de los grandes cuando se tiene que enfrentar a Sudamérica, cuando tiene que pararse, esperar y salir rápido. Ese es el juego nacional. Que más le favorece, que más le gusta. Inclusive ayer eso como que le picó, le molestó hoy no quería entrar en lo mismo con Rodrigo López, pero le molestó ayer en conferencia de prensa cuando los colegas le remarcaron eso. ¿Qué le preguntaron? Que contra los grandes a grandes y es el supernacional y contra los demás se vuelve un equipo más. Rodrigo? Y que no están así, que buscamos la vuelta, que sabemos la importancia, pero se molestó porque pero es lo que se ve. Es lo que se ve. Juega contra Guaireña, contra Cerro, Olimpia, pero Denis, Caniza, sí. El jugador propiamente dicho es el que le quiere hacer partido a los grandes, sin que vos le digas, porque mucho más le van a ver jugando contra Cerro y Olimpia los jugadores de Nacional que contra los otros. O vos decime que cuando no se jugaba vos o internacional, sí. En México vamos a ir. Sí. Cuando vos jugabas, por ponerme uno mexicano, ¿vos cuántos jugaste en equipo jugaste en México? Ponerle que yo jugaba en Cruz Azul y íbamos a jugar contra el América. ¿Y qué pasaba contigo? Y te motivaba más, no sé, algo te pasaba, algo más extraordinario. ¿Y por qué pasa eso, Denis? O sea, jugar una cosa contra América y vas a saber que vas a jugar contra Irapuato y... El ambiente te hace hacer, el ambiente mismo, la prensa, la gente, te hace saber eso. ¿Vos sabés cuál es el sueño del interior acá de la Interliga antes? ¿Cuál era? Jugar en el Defensor del Chaco. Yo me acuerdo que para el Interliga, cuando se hacía la final en el estadio, reventaba el público. El jugador era pisar el Defensor del Chaco. Lactoland, alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactoland, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 y escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la A de AgroShopping. Acércate para disfrutar de los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs todos los martes. El Shopping Mariscal 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueva, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Luqueño Nacional está con el mismo puntaje. Perdón, Luqueño está encima de Nacional y encima de Sol. Sí, un punto. 13-12. 13 Luqueño y 12... ¿Y Sol de América qué tiene? Sol de América es extraño, es otro que tiene ese síndrome de enfrentar a los grandes. Porque ante los grandes hace grandes partidos y después vuelve a ser... si tiene 12 puntos? Porque cuando vos le ves contra Olimpia, le ves contra Cerro, el Chelsea. Pero juega contra el 12 de octubre el otro día y era Sol de América de Villariza. Ese es el punto, o sea, no se recibe de equipo. A la hora de la verdad. No da el salto. Contra Cerro y con Olimpia, el Chelsea de Villariza.
Pero después es uno más. ¿Por qué vos sos así? Vos no eras niño así. No, porque justo la pregunta y... No, a mí me da la misma sensación que Jorge. No lo quería decir así tan crudo, pero cierto. Ante Olimpia jugó un partidazo en para uno. El primer tiempo que le hizo a Cerro hace poco en Villaliza, volaba el equipo. Y en el segundo se terminó quedando y pero perdió yo le ese tengo partido. más equipo a Nacional que Sol. Mucho más. Sí. Claro, como equipo sí. Contra equipo llamado Chico jugó bastante bien algunos partidos. Pero Nacional está mejor armado que Sol. Por Totalmente. nombre Sol tiene más que Nacional. Sol, Por nombre. Víctor, por pasa nombre que tiene Sol más. cada 6 meses te viene cambiando de jugador. A mí me entonces llama es la difícil. atención, sí. Es difícil También. cada 6 A mí meses. me llama la atención que este mismo grupo de jugadores de Nacional hizo un campañón con el mismo técnico, no cambió nada en el torneo pasado. Y aquí tiene puntos, una sí, otra no, juega contra Olimpia, gana, juega contra 12 de octubre, empata, pierde. O sea, no tiene esa regularidad en este torneo. Pero no sé en si todo pasa el por equipo lo ocurre físico eso, o... la irregularidad en nuestro fútbol. Así es nuestro fútbol, muy irregulares. Y por eso marca tanta No es diferencia competitivo, Guaraní hasta mentira. ahora porque Dice no que es perdió. competitivo, pero es irregulares. Ese es nuestro fútbol, el Sí. futbolista. Y hay que debatir eso, che. ¿Es el futbolista paraguayo irregular o es el fútbol paraguayo? Y las dos cosas. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas que de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y el tonaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómoda a buen precio desde e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuoso sin olor. Elegilo según tu preferencia. Voladores, matatodos, rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. Libertad, un capítulo especial. Entre todo. El plantel más costoso. Una dijo Sasá sentado en la punta de la mesa ahí, en el extremo, a mi izquierda, una mesa larga, hasta ustedes saben lo que ven en EPI para que tengan una relación. Es la punta de la mesa donde arranca. Sí. ¿Digo bien? Sí. Dijo, solamente si me echa me voy de Libertad. El niño rico del campeonato. El niño rico. El más rico. Tiene una pieza con 1000 juguetes y no sabe qué hacer. Y no se divierte. ¡Sí! Tiene pelota, videojuego, de todo. Tiene internet, notebook. El niño rico. Ya le veo con todo. El niño Sosa en su versión de joven ahí. Sentadito, acomodado, tenía todos sus regalitos. Le invitan los niños, vamos a jugar acá en la esquina de fútbol. No, Caigüe, niños. O sea, me pongo yo como mejor para no poner a otro niño. No, ahora Caigüe estaba sentadito ahí, ¿no? Estaba tranquilito, feliz en mi vida. Que vos sí que la abundancia daña, veo. Sí. Cuando estás en tu salsa y la abundancia. La abundancia. Eso, por eso, el niño rico del campeonato es Libertad. Hablando de eso, Lorenzo Melgarejo no viaja. Está lastimado en Libertad. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SEA. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tienes una pickup? ¿Sentís la Keco manía? Se deseo de poseer los accesorios Keco. Antivuelco, enganches, triburas y carpa. Con tus tarjetas de crédito y te tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 tanos al precio de 93, jugada de local y súmate al equipo, carga Supra 95 con Petrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Bueno, Libertad, ¿qué niño? El niño rico del campeonato. Y los chicos tiene son... todo y se duerme. Pero ¿no será que se duerme porque ya hizo lo que tenía que hacer este año? ¿Será que pero igual tenés que seguir? No, yo entiendo. Niño, por el ¿será que propio con prestigio. mucho dinero vos podés salir campeón de la Libertadores? No porque si es así, no garantiza, ¿verdad? No garantiza, Libertad pero te debería ya ayuda. salir campeón. Tiene todos los elementos. Te ayuda. Claro que te ayuda, por eso pero te digo. No garantiza. No garantiza. Dame un partido, dame 2 partidos buenos de Libertad seguidos en Copa. Sus jugadores necesitan, me parece, contención.
¿Por qué hablo de contención? Porque cuando tenés todo, cobras, ganas, compañía, es ese cuidado personal. Eso está necesitando el jugador. Para mí los dos partidos contra el Santos. De tanto que tiene, está complicado. Y justifica Pio, todo lo que vos invertiste. No, es la verdad de Libertad. Yo estoy con el niño. Haber quedado de la Libertad eliminado pudo ya lo haber es. eliminado contra el Junior. Se pudo hacer. Claro. Como el resultado no se da, te cierra el pico, te dice, espera, es que no se eliminó. Y están semifinales. Y está. Pero hay partido contra el Atlético Nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con el niño. Para este plantel que tiene Libertad, para a lo que apuntó, claro que puede ser campeón de la Sudamericana. ¿Por qué no? Pero estamos hablando de que no es más que el resto en el campeonato. Y estamos hablando del campeonato paraguayo. No quiero ser tan cruel, pero voy a decir algo. Olimpia le metió 3. Lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Olimpia le metió 3. Olimpia le metió 3 a Libertad. Y no es que quiera dañarle al hincha de Olimpia, pero el hincha de Olimpia sabe cómo está su equipo. Sí. Olimpia es muy consciente. Ve la tabla y dice la puta, y este es Olimpia. Olimpia Libertad le metió 3 en el campeonato. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Aprovecha los increíbles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita nuestras sucursales y lleva lo que necesitas a tu casa, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IPS, TV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Hablamos de Guaraní, Cerro, River, Luqueño, Nacional, Sulamérica, Libertad. 12 de octubre. Antes de salir de Libertad, yo creo que coincido con Víctor en esta. Ya se olvidó dejó de lado el combatante, dijo, ya está, la presión nos sacamos, tenemos Paraguay 1, Copa Libertadores 2022. No, es que no me responde, pues. Aparte del partido con Santos, dame está pensando así. Aparte de los partidos con Santos, dame algo más de Libertad. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas afiliadas del Chaco Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Con CNT 4.800 millones en premios, 3.800 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso y silencioso, y una Peugeot 3.800 kilómetros en Nemato Soñar. Pedí CNT Che por Amoy. Construí tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol, Alamos Parques Vinos, Alamos Distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega hasta en 15 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los olores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Bueno, 1352. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lujilla, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control Feel Mike Feel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Bueno, Estados Unidos, Carlos Gaona. Saludos para Carlos. Esperan a que te conté en privado. No, pero saludos más. No sé dice Carlos desde Estados Unidos, dice, brillante el niño Jorge Sosa.
Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopellana 751 Casi Copecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Heladera medidas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. io.com.py. Porque haces mucho, te damos una línea de producto pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanice recibe con toda la primavera super 45% de descuento en porcelanatos, pisos y revestimientos Portinari. Griferías y losas Deca, productos seleccionados. Les esperamos hasta el sábado en Sanicer. En Super Espuma, sabemos con gran sobre sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar al Berrojo. ¿Quién falla? Yo tengo velocidad y tengo un compañero. Y yo no puedo acercarme al área para que vos me pase. Estamos hablando de Mateo. Si yo le dejo a tres, le desparramos. Contigo, Luis. Energy, emblema nacional, con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad. Atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a Tapiti bajo info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Se contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata, Comunicatal 634-544, rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Upisa, calidad para el mundo. Estirogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermida, Mendoza, Concepción, Estirogar. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el lobo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con montos hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa al 6,90%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Sí, hoy juegan Palmeiras Atlético Mineiro, partido de ida con presencia paraguaya, Gustavo Gómez en Palmeiras, Junior Alonso en Atlético Mineiro. Y mañana la otra semifinal entre Flamengo y Barcelona. 20-30 los dos partidos. Exactamente, así que hoy y mañana serán días de altas emociones porque se va a ir resolviendo al tema de los finalistas de la Copa Libertadores. Caracota, ¿qué es lo que escribió Caracota? No entiendo yo. Sí. No, otra cosa. No sé qué. Caracota envió algo. No sé si eso es la América. Primavera. A lo grande, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,